Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro entre Sudamérica versus 24 de septiembre. Ya estamos observando cómo los jugadores van ingresando a la cancha. Nosotros estamos muy pero muy contentos por compartir nuevamente otro fin de semana con todos ustedes. En los relatos hoy le tenemos a nuestro gran amigo Cristian Colmán, que le va a poner ritmo hoy al partido. ¿Cómo estamos, Cristian? Hola mi querido Alex, saludo cordial a toda la audiencia ya que están conectados con nosotros a estas horas de la tarde. Nosotros listos y prestos ya aquí desde la casa matriz del fútbol limpeño para poder disfrutar de lo que va a ser a través de las plataformas de Limpio Digital, tanto en Facebook y el canal de YouTube. Bien, ya estamos en la fase de encuentro hoy entre Sudamérica y 24. ¿Cómo estamos, Fío? Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes a la audiencia de Limpio Digital. Quédense con nosotros que se viene un encuentro súper novedoso de la tarde y también tenemos muchos regalos para ustedes, así es que quédense. Esa es la mejor parte. Hoy quédate del otro lado porque Quédense. Esa es la mejor parte. Hoy quédate del otro lado porque Carnicería Máximi regala un corte de costilla ancha al final del... Muy bien, ahí está, si es que ya lo saben. Muy bien, ahí está, si es que ya lo saben, muy fácil, Alex, la gente cómo puede hacer para poder participar y ganar. Si se hace una selfie ahí viendo el partido igual. Claro, mejor. Sirve, sí. La idea, o sea, el enfoque es de que estén viendo el partido, o sea, sacan una fotito ahí de su tele o alguna selfie o algo, o de repente si están comiendo algún asadito también, ya pueden enviarnos al número de teléfono que es el 0976-915-366. Y ahora sí pasamos, compañeros, a la siguiente fase de este partido, ¿vamos? Muy bien, vamos ya a compartir la alineación, mi querido Adrián, ya para que la gente pueda saber con qué equipo titular van los dos equipos en la tarde de hoy. Perfecto, Sudamérica, el equipo que oficia de local en esta ocasión, sale a la cancha con el siguiente 11, con la casaca número 12, Víctor López, 2 para Juan Leguizamón, 15, Enzo Ferreira, 20, Armando Ibarrola, 3, Juan Escobar, 8 para Miguel Godoy, 7 para Juan Centurión, 10 para Tomás Lara, 11 para Nilson Camacho, 16 para Rubén Ramírez y camiseta número 18 para Juan Chaparros. Entonces esos son los 11 seleccionados por el profesor Jorge Fernández para defender la camiseta de Sudamérica en la tarde de hoy, siendo el capitán del equipo Miguel Godoy. Muy bien, el equipo de Sudamérica, ahora el equipo del 24 de septiembre sale con este onceno en la tarde. Con la casaca 12 en portería, Edgar Brinardello, con la 2 César Insaurralde, 3 para Kevin González, 4 para Lucas Fernández, 5 Alejandro Benítez, 19 para Néstor Cáceres, 6 para Augusto González, 8 para Emanuel Aguilar, número 11 para Alexi Acuña, número 10 para José Galeano y con la casaca 16 Giovanni Guerrero. Son entonces los 11 seleccionados por el profesor Gustavo Amarilla para defender la casaca del 24 de Rincón. Todo listo, señoras y señores, lo autoriza el árbitro y arranca el encuentro entre el Sudamérica y el 24 de septiembre de Rincón, y lo vas a disfrutar a través de las pantallas de Limpio Digital. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, señoras y señores, el capitán que intentaba salir se cruza y recupera el conjunto del 24 por el sector derecho y lo saca bien desde el fondo. Centurión, balón para arriba, lo tiene y lo trabaja de vuelta para atrás. El conjunto del 24 de septiembre lo picó larga y lo recupera el capitán del Sudamérica, al ras del suelo, lo tiene Lara. El Lara que se perfila y se intenta, el Lara que intenta sorprender, el portero que reacciona y lo saca. El viento medio que le dio una comba a Adrián al balón, el portero no quería problemas y lo rechazó como pudo. Primer intento por parte de Sudamérica, en este caso uno de sus estandartes, por no decir el jugador más determinante que suele tener el conjunto sudamericano, que es el 10 Tomás Lara. Sacó ese remate de larga distancia. Como decías, parecía que ese disparo no iba a tener mucho peligro, pero al parecer el viento terminó incidiendo en la trayectoria de ese balón y le obligó a Brinardello a extenderse y tapar ese balón. Se tuvo una estirada, no fue una intervención, digamos, tan de emergencia, pero ya tiene su primera acción en el partido del guardameta del 24. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitiendas para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino de Limpio. Martínez abriendo la pelota por el sector derecho y lo recupera desde el fondo Escobar intentando y reiniciando la jugada con López,
que intenta salir y lo hace a medias. Va a recuperar el conjunto del 24 de cabeza, que intenta apretar, lo tiene Tomás Lara. Ahí Lara intenta con Robin abriendo por el sector izquierdo. Intenta salir Martínez desde el fondo. Balón que lo tiene el conjunto del 24 por el sector derecho. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Ahí lo tiene el capitán, que juega para atrás con Ibarrola. Ibarrola moviendo para el capitán, se le escapa el balón y va a corresponder salida lateral para el conjunto del 24 de septiembre de Rincón. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, Cuñá, Limpeñaité. Guerrero que intenta levantar el balón. Sale de cabeza desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Ibarrola que levanta la pelota. Robin que intentaba. Ahora sí jugando por el sector izquierdo. Lo vemos a Ibarrola con la pelota. Ibarrola buscando a Chaparro. Balón que la juega larga. Y jugando para atrás. Ya para Edgar Alejandro que intenta sacar el balón desde el fondo. Balón para arriba. Centu que intenta de cabeza. El capitán que lo da de cabeza para Robin que intentaba. Ahora lo tiene el conjunto del 24 por el sector izquierdo. Acelerando. Lo vemos a Guerrero. Guerrero que mete la pinta. Intenta avanzar. Y lo vemos, sale Guizamón, que lo corta desde el fondo. Centu con la pelota. Centu intenta filtrar el pase, pero lo corta bien desde el fondo González. Balón que lo tiene el conjunto del 24, jugando Fernández por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a Guerrero. Guerrero dentro del área. Guerrero cruza el balón. Y por poquito Adrián lo trabajó el conjunto del 24 de septiembre por el sector izquierdo. Primera llegada en el partido para el conjunto rinconino, que tiene esta característica principal, que sus jugadores son rápidos. Es un equipo con mucho recorrido en la cancha, que hace trabajar mucho la defensa rival. Y aquí ya vino la primera acción, ese balón cruzado que no tuvo destinatario. Y así se termina salvando el conjunto de Sudamérica, porque le agarró con la defensa retrocediendo. Un muy buen intento para 24, que tratará de explotar al máximo los espacios que pueda dejar el conjunto sudamericano. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del Sudamérica. Lo vemos a López sacando el balón de pecho. Lo vamos a recuperar a Centurión que mete el balón. Robin que intenta quedarse con la pelota. Ahí lo pelea. Vamos a ver. Lara. Ahí lo tiene Lara. Pero había mano y va a corresponder tiro libre. Salida para el conjunto del 24. Forrajería San Agustín. Venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz a frecho de Osmar Sánchez. Número de teléfono 085-562-997. Ahí lo vemos a Alejandro Benítez que deja el balón para el portero para salir desde el fondo. Edgar Alejandro para levantar la pelota. Partido empatado. Si es que vos que estás viendo la transmisión en vivo podés ganarte el costillar. Muy fácil. Ya para que puedas enviar la foto de cómo estás viendo la transmisión a través del canal de YouTube. Así, compañero, a nuestro número de teléfono que pueden enviarnos ya, te digo, 0976-915-366. De parte de Carnicería Maxi. Ahí Lara. Tony con la pelota, mete el freno, avanzando el medio campo, jugando para atrás, de vuelta, el balón para Godoy, lo tiene Miguel, avanzando por el sector izquierdo, intentando buscar a Robin, pero lo corta bien Fernández. Lucas, que levanta el balón, lo hace de buena manera, intenta salir el conjunto del Sudamérica, moviendo desde el fondo, Godoy, Juan Leguizamón, intentaba girar, se le escapa la pelota y va a corresponder salida lateral para el conjunto del 24. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos 0983-074-531. Muy bien, va a corresponder la salida lateral. Por el sector izquierdo lo vemos a Lucas Fernández para el saque lateral. Ahora sí, Fernández. Balón que la juega larga, Leguizamón que lo saca desde el fondo. Tony Aguilar que se queda con la pelota. Chaparro intenta dominar. Y para salir rápidamente Kevin González. González que levanta el balón de pecho y lo bajó de muy buena manera Galeano. Lo rechaza desde el fondo. Vuelve a meter de cabeza, insiste. El conjunto del 24. Ahora el capitán Godoy. Y Lara. Mete el freno, Tony Lara, gira Lara, intenta aguantar y le puntean la pelota, pero cometen falta y va a corresponder tiro libre para el conjunto del Sudamérica. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, señoras y señores, va a corresponder salida para el conjunto del Sudamérica. Decide jugar para atrás, Centu que mueve el balón por el sector izquierdo. Lo tiene el conjunto de Itapuami intentando buscar a Ibarrola. El pase que no llega, muy fuerte en este caso. Y va a corresponder salida, señores.
para el conjunto del 24 de septiembre por el sector derecho. JJ Inspran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. González que acelera y con lo justo intenta cortar y lo hace y se gana de vuelta el lateral por el sector izquierdo para la salida del conjunto del 24. Lo vemos a Fernández con la pelota. Vamos a ver con quién decide jugar. Se le acerca el compañero Martínez, pero decide jugar la larga. Balón para arriba. Intenta dominar el Galeano. Balón que lo tiene Centurión. Lo rechaza y no llega Camacho. Balón que lo tiene el conjunto del 24 por el sector derecho. Una buena que tiene el conjunto de Rincón. Balón para arriba, dentro del área. Tenta de cabeza, pero no llega a nadie. Tiene el conjunto del 24 jugando para atrás. Se equivoca. Ahí lo vemos con el balón para salir desde el fondo. El conjunto del Sudamérica. Balón que se desvía y va a corresponder el lateral. A ver qué dice el árbitro. Corresponde lateral para el conjunto del 24. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Fernández, balón dentro del área. Intenta salir, Leguizamón, Godoy, Lara, a Robin que acelera, que se le muestra a Juan Chaparro también. Lo tiene el conjunto del Sudamérica por el sector derecho, habilitando de muy buena manera para Chaparro. Chaparro dentro del área, sigue Sudamérica, Robin Ramírez que intenta, pero hay mano, dice el árbitro principal Adrián, una buena que lo estaba trabajando el conjunto del Sudamérica. Y llegó una muy buena creación de juego por parte del conjunto sudamericano, gran acción personal de Chaparro, que se tiró por ese costado derecho. Algo, bueno, algo muy característico de él también, que es un delantero finalizador, pero también suele echarse por los costados o retroceder un poco para poder tener contacto con la pelota. En este caso hizo una muy buena conducción, el pase atrás para que pueda llegar su compañero, en este caso Ramírez, que le termina pegando la pelota en la mano. El árbitro señala esa infracción y así se diluye la acción de juego de Sudamérica, que tuvo una interesante construcción en este tramo de juego. Muy bien, va a corresponder salida lateral para el conjunto del 24 por el sector derecho. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Lo tiene Cáceres, jugando para atrás, balón para arriba, al borde del área, intenta de cabeza, lo vemos a Juan Leguizamón que acompaña el balón que se pierde por línea de fondo y corresponde salida desde la portería para el conjunto de Itapuamí. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicalo en Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Ahí López, para salir desde el fondo, desde la portería el conjunto del Sudamérica, el árbitro que lo va a autorizar para sacar la pelota, Víctor López, partido hasta ahora empatado, 5 goles 0-0. Partido que lo estás disfrutando a través de Limpio Digital. López, balón para arriba, Chaparro de cabeza. Intenta Camacho, vamos a ver si domina el balón. Acelera el conjunto de Sudamérica y lo recupera González. Ahí lo tiene González por el sector derecho, jugando al ras del suelo. Balón para atrás de vuelta, moviendo a Acuña. Ahí lo tiene el conjunto de Rincón. Balón por el sector derecho y Barrola que va en la marca. Tenta cruzar muy fuerte la pelota, que se pierde por línea de fondo para corresponder salida desde la portería para el conjunto del Sudamérica. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Muy bien, muy fácil. Si querés ganarte hoy el premio que tenemos ya para la audiencia que está disfrutando, en este caso sería para los que están viendo a través del canal de YouTube. Así mismo, la gente que está viendo desde su casa en YouTube o desde cualquier punto del país o del planeta entero pueden hacerlo, enviarnos una fotito al 0976-915-366. Muy bien, y lo tenemos al portero Víctor López para sacar la pelota desde el fondo. Irían instantes los demás resultados de los diferentes campos deportivos ya también, de acuerdo a cómo se estén dando los resultados y los goles ya también para ir compartiendo con la audiencia. Balón que intenta Chaparro, balón para arriba, intenta rechazar González desde el fondo. Va cruzando el balón, lo vemos ahí Barrola que intenta rechazar, pero ya había falta Adrián y va a corresponder tiro libre para el conjunto del 24. Va a ser tiro libre para 24 de Rincón, que apuesta mucho a los contragolpes, insistiendo también en aprovechar los espacios que pueda dejar de por ahí Sudamérica, que juega con un sistema que va mutando, porque bueno, a priori utiliza un 4-3-3 que a veces se convierte en un 4-3-2-1, porque a veces queda Chaparro solito
en la zona de ataque y sus dos compañeros bajan un poco más hacia la media cancha para ayudar también, para poblar ese sector, pero después también a la hora de atacar, a transicionar en ataque, se convierte en un 4-3-3 porque terminan atacando tanto Chaparro como Lara y también a veces también Ramírez. Entonces eso produce que cuando recupera 24 puede llegar a encontrar algún espacio. Entonces el conjunto albinegro estará intentando explotar esos espacios y aquí justamente para evitar esa contra llegó la falta. Balón para arriba, dentro del área, intenta de cabeza y sacó de Enzo Ferreira desde el fondo, pero se desvía el balón y va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto del 24. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Muy bien, lo vemos acercándose con la camiseta número 4 de Lucas Fernández para colocar el balón y sacar el tiro libre de esquina, una posibilidad que tiene el conjunto del 24 de pelota parada por el sector izquierdo. Ahora lo autoriza el árbitro. Se prepara Fernández, va Lucas para levantar el tiro libre. Fernández, balón dentro del área, intenta salir de cabeza, pero ya había falta. Y va a corresponder salida para el conjunto del Sudamérica. Celular lento, roto o bloqueado, Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más. 0992-754-296. Girocell. Muy bien, y lo vemos a López, que va a llevar un poquito más para atrás la pelota, porque así lo dice el árbitro principal. Para salir desde el fondo, el conjunto del Sudamérica lo autoriza el árbitro. López para atrás para levantar la pelota, pero tiene el viento en contra. Ahora sí, balón para arriba. Ahí lo vemos que intentaba Chaparro, no llega. En este caso lo hace bien Fernández. Ahí lo tiene el conjunto del 24, moviendo y buscando a Cáceres. El Leguizamón. Centú, lo tiene Centú, abriendo por el sector izquierdo buscando a Nilsson, pero lo rechaza desde el fondo el conjunto del 24 para salir desde el fondo, señores. González intenta filtrar el pase, pero Ferreira que lo corta de muy buena manera. Balón que juega Nilsson para atrás. Ibarrola que intenta rechazar el balón, casi se complica Adrián, el conjunto del Sudamérica. Y ahí es lo que te decía Cristian, Sudamérica cuando empieza a adelantar sus líneas, empieza también a intentar hacer sus jugadas de ataque, puede quedar expuesto a las contras de 24. Hace rato tuvieron que cortar mediante una falta, aquí llegó a tiempo el jugador sudamericano para despejar esa pelota, pero cuando hay ataque es muy peligroso porque ataca con mucha gente. El Lara buscando a Ramírez, y lo corta bien desde el fondo de cabeza, intenta salir de taco, balón que se desvía en Ramírez y va a corresponder en salida lateral para el conjunto del 24. Esmilce Bobadilla, concejal 2026, lista 2A, opción 5, con cercanía, trabajo y compromiso, juntos cambiemos limpio. Y lo vemos a Fernández, balón para arriba, intentaba llegar a Cuña de cabeza, balón para atrás, Ibarrola que lo rechaza, no quiere complicaciones y va a corresponder lateral para el conjunto del 24 por el sector izquierdo de área. Así es, 24 de septiembre de Rincón, que insisto, está tratando de aprovechar cuando recupera la pelota para poder hacer una transición rápida en zona de ataque y organizar una buena contra. Aquí va a tener un lateral que va ganando centímetros. Veremos cómo gestiona esta ocasión el conjunto albinegro. Fernández, de cabeza intenta salir Enzo desde el fondo. Bailón que lo juega de cabeza, Chaparro para atrás. Ibarrola rechaza desde el fondo. Lo vemos al capitán Insaurralde por el sector derecho que acompaña el balón y se pierde por línea de costado y va a corresponder el lateral para el 24. Ahí está entonces, de momento tenemos un 0-0 en este compromiso. Hasta ahora no hemos tenido alguna ocasión clara todavía de gol cuando ya transcurrieron 15 minutos de este compromiso. Y lo vemos a Edgar Alejandro Brinardello sería el apellido, ¿verdad? Brinardello, exactamente. Muy bien, balón que se pierde por el costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Sudamérica. Un chico que ya se adueñó de la portería del 24 prácticamente. Creo que desde la temporada pasada viene jugando ya con cierta regularidad. Muy bien, intenta salir el conjunto del 24. Lara que presiona, Lara que se queda con la pelota, lo tiene Tony, intentando jugar por el sector izquierdo, vemos a Chaparro. Chaparro con Nilsson por el sector izquierdo. Una buena para el conjunto del Sudamérica por el sector izquierdo. Nilsson intentaba levantar el balón. Lo corta con lo justo Insaurralde. Justo lo que te decía Cristian, ataca con mucha gente Sudamérica aquí. Atacó con 4 jugadores, o sea, los que estaban en zona de ataque. En este caso Lara, también Ramírez, Chaparro, que eran los referentes en el área. Por supuesto, Camacho por el costado.
Pelota para arriba, señores. Ramírez que intenta de vuelta, aprieta a ver qué dice el árbitro. Había falta por el sector izquierdo de Centurión. En este caso, para el conjunto del Sudamérica, iba a corresponder salida para el 24, Adrián. Y aquí cierto apuro terminó teniendo el 24, porque también, por si fuera poco, los 4 que mencioné anteriormente, se le suma también Centurión, como para estar en un quinto jugador en zona de ataque. Como dije, Camacho por los costados, en referencia en el área Camacho y Chaparro, Lara también atrás para cerrar alguna jugada, al igual que Centurión. Aquí el centro que terminó mandando Camacho por costado izquierdo, el cabezazo de Ramírez no fue bueno, después cometió la falta. Insisto, Sudamérica cuando ataca con mucha gente, que es peligroso, pero también puede dejar muchos espacios que lo puede aprovechar el 24. Camacho por el sector izquierdo, avanza el conjunto de Sudamérica, balón dentro del área, Chaparro gira, intenta, balón que se pierde por línea de fondo para corresponder salida para el conjunto del 24. Misma fórmula, pase para Camacho por zona izquierda, que fue hasta el fondo, tiró el centro atrás, quiso acomodarse, en este caso Chaparro, y después saca ese recurso, una especie de una medio tijera, que no llega a ser tijera como tal, saca ese disparo que se va afuera. Está llegando Sudamérica con mucha gente, puede ser esto una buena posibilidad para abrir el marcador. Te esperamos a vos y a tus amigos en la Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino, en la ciudad de Limpio. Hoy hacemos el resumen del partido desde el local. Muy bien, Guerrero que intentaba. Por el sector izquierdo le vemos a Leguizamón, que rechaza en el costado para corresponder en salida. El lateral ante la presión de Acuña. Corresponde lateral para el conjunto del 24 de septiembre. Fío, ¿me decís por favor el cuarteto arbitral? Que lo tenía ahí a mano. Ahora para poder corroborar un poquito, por favor. Sí, el árbitro principal, compañero, sería Julio Maciel. El asistente 1, Wilfrido Pera. Asistente 2, Luis González. Y el cuarto árbitro, en este caso femenina, ¿verdad?, Rocío Arévalos. Muy bien, el cuarteto arbitral, ya que lo tenemos. El principal era Julio Maciel. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias, nuestra querida compañera. ¿Tenés algunos datos más? Ya también Sí, para poder tenemos los encuentros de la fecha 2 por la Serie A. Ribereño recibe al Club Atlético San Juan en el estadio Unión Atlético Ribereño, mientras que Guaraní recibe en su estadio al Inter. Por la Serie B, 1 de mayo versus Río Salado en el Matadero, Cerro Corá recibe a Nanagua en el estadio Cerro Corá. Y por la Serie C, el Sportivo Peñón versus Nueva Estrella en el estadio del Sportivo Peñón. Y donde nos encontramos Sudamérica versus 24 de septiembre de Rincón en el Coronel Carlos Garcete. Muy bien, muchísimas gracias, Fío. Lo vemos a Ramírez que cruza el balón buscando a Camacho por el capital Insaurralde, que intenta salir, lo pica. Camacho que pone el cuerpo, balón que se pierde por el costado y corresponde lateral, Adrián, para el conjunto del Sudamérica. Buena acción aquí de Ramírez, que pone el cuerpo, gana unos metros hacia adelante, pica con el balón, intenta cruzar. Para mí que su intención era conectarse con, en este caso, Chapa, pero se le fue largo el pase y terminó también allí yendo a disputar Camacho, que gana un saque lateral para Sudamérica. Muy bien, lo hemos sentido y se va recuperando el jugador. El conjunto del 24, creo que es Benítez, Alejandro Benítez, que se va recuperando para proseguir el encuentro. Lo vemos a Ibarrola para el saque lateral por el sector izquierdo. Lo autoriza el árbitro. Ibarrola, balón dentro del área. Intenta rechazar, pifia el balón, pero lo viene cerrando desde el fondo. Brinardelo para quedarse con la pelota y salir desde el fondo. El conjunto del 24, balón que la juega Larganzo, que intenta de cabeza. Y va a quedar en las manos del portero López. El balón para salir desde el fondo con Leguizamón. Tenemos gol del Club Atlético San Juan. Cristian pasa a ganar entonces el conjunto santo. El autor del gol fue Cato, Juan Jara. Jara para abrir el marcador, que se suma más a los goles, Fío. Sí, ahora va con 6 goles junto a José Galeano y Julio Cubilla. Y también Miguel Silva. Ahí están peleando como 4 que tienen 6 goles. Ahora pasa Cato también a ser uno de ellos. Y Antonio Aranda, hasta ahora el máximo goleador con 8 goles. Con 8 goles. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo va terminando los diferentes encuentros y los goles que van sumando. Allá también cada uno de los jugadores en su artillería de los goleadores en la Liga El Impeña de Fútbol. Balón que lo tiene Godoy, el capitán del conjunto del Sudamérica, abriendo con
el compañero por el sector izquierdo que intenta avanzar. Balón para Ibarrola. Escobar para Ibarrola, se le escapa la pelota y va a corresponder el lateral para el conjunto del 24. Emilio Surián de Mancha Negra, la primera de Limpio, apoya a su querido equipo 24 desde Estados Unidos. Insaurralde para la salida lateral. Balón que la juega larga. Ibarrola que no llega. Balón que lo tiene el 24, intenta avanzar. Galeano. Pelota que se le queda, lo vemos al capitán Godoy con Lara. Lara. Balón dentro del borde del área. Intentaba llegar Chaparro, pero se adelanta Brinardelo para quedarse con la pelota y jugar rápidamente por el sector izquierdo con Fernández. Ahí lo tiene Lucas. Fernández moviendo el balón por el centro para el compañero Cáceres, abriendo la pelota por el sector derecho para atrás para el capitán Insaurralde. Balón que lo tiene Cáceres de vuelta. Ahí lo trabaja el conjunto del 24 por el sector derecho. Cáceres con el balón. Lo está haciendo bien el conjunto de Rincón. Arrasa el suelo con Acuña. Intenta Acuña. Godoy que se tira al piso y se queda con la pelota. Intenta girar y recibe la falta para salir Ferreira. Rápidamente por el sector izquierdo Escobar. Lara de pecho. Lo hace bien Tony. Le roba la pelota y recupera el conjunto del 24. Hay falta, Adrián, va a corresponder tiro libre. Una clara infracción que comete Leguizamón. Y aquí va a tener un tiro libre el 24 de septiembre que le conviene, por supuesto, las interrupciones de juego, ya que Sudamérica es el que tiene la posesión de la pelota y el que está esperando de momento es el 24 y que cada vez que recupera el balón lanza sus jugadas de contra o también aprovecha las pelotas paradas para ganar algunos metros. De momento estamos teniendo un partido dentro de todo parejo, porque ambos ninguno de los dos ha pasado todavía demasiado apuro en cuanto a situaciones de gol. Así que este partido puede estar para cualquiera en estos momentos, compañeros. Muy bien. Querido Alex, el marcador del encuentro lo presenta en la tarde de hoy. Es presentado gracias a Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Marcador del encuentro, partido empatado hasta ahora, 0-0 Sudamérica, el 24 de septiembre. Ahí lo vemos a Acuña con la pelota para atrás, intenta salir, pelota para arriba, intenta de cabeza. A ver, lo vemos a Ferreira que rechaza el balón, la juega larga. Chaparro intenta bajar de pecho. Ahí lo vemos a Cáceres moviendo el balón. Centurión que intenta recuperar. Cayó el piso, pero no hay falta y corresponde lateral. Lo vemos a Ibarrola que juega rápidamente buscando a Ramírez, pero lo rechaza con lo justo. González y va a corresponder al lateral para el Sudamérica por el sector izquierdo. El tiempo de juego es presentado por Forrajería San Agustín. 23 minutos del primer tiempo. Muy bien. Va a ser el lateral. Ahí lo vemos a Ibarrola para sacar el lateral por el sector izquierdo. Lo tiene a Camacho de frente, decide jugar larga. Centurión que vuelve a meter para atrás. A Ramírez que no llega, rechaza el conjunto del 24 desde el fondo. El capitán Godoy. Ibarrola mete el balón Insaurralde que falla. Balón que se va a quedar en las manos de Brinardelo para salir desde el fondo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción y aero, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Ramírez con el balón. Centurión. Nilsson lo tiene Camacho por el sector izquierdo. Insaurralde en la marca. Se queda Insaurralde con la pelota para salir por el sector derecho. El conjunto del 24 acelera por la banda derecha. Picó larga y con lo justo Godoy vuelve a recuperar para el conjunto de Sudamérica. Lo tiene Centurión. Ramírez. A Robin Ramírez con la pelota. Leguizamón que se la muestra justamente con Leguizamón. Juan con la pelota jugando para atrás con Ferreira. Lo tiene Enzo. Se le muestra a Escobar. Decide jugar con Godoy. El conjunto de Sudamérica por el sector izquierdo avanzando en el medio campo. Centu con el balón. Lo tiene Centurión. Ramírez. Ramírez con la pelota. Gira Ramírez. Vuelve a jugar para atrás con Leguizamón. Ahí lo vemos a Godoy. Se le escapó la pelota y recupera rápidamente. Guerrero con la pelota. Galeano que intentaba avanzar. Escobar para recuperar y jugar para atrás con Víctor López, el portero, para salir desde el fondo del conjunto del Sudamérica. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Balón que lo tiene el 24. Pelota que juega por el sector izquierdo. Lo vemos a Guerrero con la pelota. Bueno, para atrás. Enzo que puntea el balón. Fernández. Lucas moviendo rápidamente para Galeano. Lo tiene Galeano. Gira Galeano. Lo hace bien. Se le muestra Ferreira. Lo tiene el conjunto del 24. Ferreira. Enzo al ras del suelo. Intenta salir. Centurión. Lo vemos con el balón. Centurión con Juan Leguizamón por el sector derecho para salir desde el fondo del conjunto de Itapuamí. Vuelve a jugar para atrás. Rápidamente el balón con Enzo.
Centú. Lo tiene Sudamérica desde el fondo para salir por el sector izquierdo. Balón que lo tiene el conjunto del Sudamérica. Escobar que juega con Centurión. Se le muestra a Godoy. Vamos a ver qué hace. Centú decide buscar a Tony Lara. Ahí lo tiene Lara de pecho. Se le muestra a Ramírez, pero recupera bien. En este caso Lucas Fernández, pero había mano Adrián. Corresponde tiro libre para el conjunto del Sudamérica. Sí, en realidad lo que termina cobrando es una plancha ahí a la hora de recuperar la pelota. Entonces, de hecho, se escuchó el sonido de cuando impacta su pie contra lo que sería la pantorrilla de Lara. Entonces va a ser tiro libre para el conjunto de Sudamérica. Ahí lo va a tener con Centurión por el sector derecho. Una buena posibilidad. El conjunto del Sudamérica. Lo vemos a Brinardero dando indicaciones desde el fondo. Solo uno en la barrera. Ultimando detalles del árbitro principal para autorizar el tiro libre. Una buena posibilidad para el conjunto del Sudamérica de pelota parada. Va Centú. Balón dentro del área. Tenta desde el fondo. Vuelve a meter. Intentaba Enzo, pero no puede. Y lo vemos a Ibarrola. Desde el fondo. Ibarrola. Balón que la juega larga. Ramírez. Ramírez que domina dentro del área. Intenta el arco. Y balón que se desvía. Y vamos a ver. Lo vemos a Ferreira. Enzo también. Balón que lo tiene Benítez. Con Enzo que intenta avanzar. Recibe un estirón y es falta. Tiro libre para el conjunto del 24. Farman Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Bueno, es peligroso el conjunto de 24 cuando recupera la pelota. Si te fijas, Cristian, en esta última acción, inmediatamente cuando recuperaron el balón ya se lanzaban en zona de ataque. No le quedó de otra, en este caso a Centurión, que estirar, agarrarle al jugador del 24 y cometerle falta por consecuencia, porque si no, ya se lanzaba hacia zona de ataque donde podía haber hecho algún tipo de daño a través del contragolpe. Ahí lo vemos a Cáceres que intentaba. Insaurralde de cabeza, moviendo el conjunto del 24, pero lo corta bien Godoy. Godoy con Chaparro, que abre para Lara por el sector derecho. Lo tiene Sudamérica. Tony con el balón, se le muestra Chaparro. Balón para arriba, el borde del área. Un Zorralde que no lleva. Ramírez. Intentaba, señoras y señores, buscar el conjunto de Sudamérica. Y se salvó el 24. Impresionante la jugada que armó Sudamérica aquí. Ese pelotazo, mejor dicho, para que Ramírez reciba, lo bajó muy bien, sacó ese remate. Bueno, puede ser que se haya desacomodado un poquito, sin embargo, el disparo fue bueno de igual manera, pero apareció González, el número 3 del 24 de septiembre de Rincón, para bloquear ese remate ante un Brinardelo, que es el guardameta ya vencido. El balón tenía dirección de portería y terminó salvando Kevin González. En este caso llegó la jugada más clara del partido, cuando aquí ya hay posición adelantada. Reiteramos, la más clara del partido lo tuvo reciencito nomás Rubén Ramírez para Sudamérica. Muy bien, señoras y señores, minuto de tregua para refrescarse un poquito y luego para proseguir el encuentro. Y nosotros vamos a aprovechar ya también para agradecer a todos nuestros presentadores y patrocinantes en la tarde de hoy. Atención, porque vos que estás viendo la transmisión de hoy te podés ganar un corte de costilla ancha al final del encuentro. Simplemente tenés que sacarle una foto a tu tele desde nuestro canal de YouTube. Esta transmisión que ya estamos haciendo desde nuestro canal oficial al 0976-915-366. Por supuesto, tenés que enviarlo con tus 3 últimos números de cédula para que nosotros podamos ver que obviamente le estamos entregando a la persona que se anotó. Bueno, vamos nosotros a seguir presentando a los que hacen posible que estemos compartiendo con todos ustedes. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrechos, también para gallinas. El número de teléfono es el 0985-562-997. Forrajería San Agustín, del gran amigo Agustín. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino, esquina Bernardino Caballero. Todo para la construcción, 0983 564 900 690. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Los horarios de atención son de lunes a sábados de 8 a 20 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Central Ofertas. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Encontrarlo en sus sucursales Limpio, Luque, San Lorenzo y Loma Pintá.
Mabel Gómez, Intendente de Limpio 2026, lista 2M, Cuñá, Limpeñaité. Limpio es de todo. Mabel Gómez, Intendente. Recicladora Carandal, tu punto de reciclado en limpio, más de una década apoyando la conservación del medio ambiente. Muy bien, señoras y señores, después del minuto de tregua para refrescarse un poquito, ya lo vemos a los jugadores del 24 de septiembre dentro del campo de juego, Adrián, de Sudamérica también, para poder proseguir el encuentro en la tarde de hoy. Así es, ya regresan del cooling break, en este caso decretado por el árbitro. Van regresando de a poco los jugadores, veremos cómo se desarrolla el partido. Ya rebasamos la media hora de juego, quedan menos de 15, más lo que decía añadir el árbitro, por supuesto. Estamos viendo un partido interesante con un Sudamérica que cuando ataca lo hace de manera severa, con mucha gente, llevando muchos posibles finalizadores dentro del área de 24, que está apostando mucho más a las contras. De momento Sudamérica ya ha tenido una ocasión clara, que fue ese remate de Ramírez, que lo termina sacando prácticamente de la raya González, el número 3 del 24. Y por supuesto, por su parte, mejor dicho, el 24 de Rincón solo tuvo una jugada de contra, un balón cruzado que no llegó el delantero, porque si lo había hecho hubiera sido una buena ocasión. Entonces esa es la tónica. De momento el 24 apostando mucho más a las contras, mientras que el Sudamérica apuesta a tener el control de la pelota y generar ocasiones de gol. Muy bien, intentaba salir. Ahí lo veíamos al capitán que recibe la falta y va a corresponder tiro libre desde el fondo para salir el conjunto del Sudamérica. Ahí lo vemos para sacar la pelota. Escobar jugando por el sector izquierdo con Centurión. Centú buscando a Nilsson, que intenta dominar, saliendo desde el fondo de vuelta el conjunto del 24. Balón que la juega larga. Escobar con Enzo. Ahí lo vemos a Ferreira. Ferreira, balón para arriba, buscando a Ramírez. Lo corta de cabeza Benítez desde el fondo, pero hay falta, dice el árbitro Adrián, y corresponde tiro libre. Será tiro libre para el conjunto de Sudamérica, cuando tenemos gol del conjunto Río Salado. Nelson Cano, autor del tanto, ya pasa a ganar entonces el conjunto inmortal ante 1 de mayo, que partido que se está jugando en Matadero. Entonces ya está ganando el conjunto azulgrana. Ahí lo vemos, ahí Barrola. Y Barrola, balón que la juega larga, lo corta bien para salir rápidamente el conjunto del 24. Galeano con la pelota. Ahí lo tiene Galeano, intenta sorprender. Balón que se va débil en las manos de Víctor López. Sí, también pareciera que intentó filtrar la pelota, más bien para que pueda picar al vacío Guerrero, pero estaba muy retrasado en su posición, así que no le dio tiempo para poder proyectarse hacia el frente. Prácticamente jugó de memoria José Galeano tratando de filtrar esa pelota, pero no llegó a destino. Balón que lo tiene González. Moviendo con Cáceres, González de vuelta, intentando avanzar el conjunto del 24. González que acelera, lo vemos a Enzo que rechaza el balón. Camacho, Nilsson intenta de pecho, Centurión con la pelota buscando a Chaparro. González para cerrar desde el fondo, para intentar salir el conjunto del 24. Cae el piso, balón que se pierde y va a corresponder, vamos a ver si es lateral o tiro libre para el conjunto del Sudamérica. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Va a corresponder tiro libre, lo vemos a Centú. Juan Centurión colocando el balón. Brinardelo desde la portería dando indicaciones, 2 en la barrera. Una buena posibilidad para el conjunto de Itapúa. Mide pelota parada. Ahí lo autoriza el árbitro principal Maciel. Centurión para levantar el balón. Centú, balón arriba. Chaparro y Brinardelo con lo justo, señoras y señores. Y se salvó el conjunto del 24. Buen centro que le pusieron allí en este caso a Chapa. En realidad era Enzo el que subía a cabecear, el jugador con la casaca 15. Ferreira, el que terminó conectando esa pelota, salía a cubrir el arquero, también el retroceso del defensor del 24 de Rincón. De igual manera logró hacer contacto con la pelota con ese testarazo Ferreira, balón que pica en el césped y se pierde por línea de fondo. Una buena ocasión también que acaba de tener Sudamérica, que está también
que demostró en esta acción que puede también vulnerar a través de los centros, ya que no solamente tiene a Chaparro, sino que también a otros jugadores con un portento físico interesante para aprovechar las jugadas de centro. Camacho, Nilsson con la pelota, intenta cruzar el balón, lo corta bien. Existe Nilsson dentro del área, el conjunto del Sudamérica, Insaurralde de la marca, cruza el balón. Robin Ramírez. ¡Gol! El Sudamérica, el conjunto de Itapúa, amigo, el pega primero. Está ganando, señoras y señores, por 1-0 al equipo del 24 de septiembre. Y llegó nomás el primer tanto del compromiso. Apareció Ramírez para marcar ese gol. Ya a los 37 minutos de juego, si no me equivoco, llega entonces el primer tanto del encuentro. Gran jugada de Camacho en la previa de esa acción. Tirando el centro, primero rebotaba, parecía que se iba a perder por línea de fondo, sin embargo no dio por perdido esa pelota. Camacho volvió a recuperar, metió ese centro, llegaba Chaparro, hizo contacto con él, con el balón, sin embargo no pudo direccionar hacia el arco, el balón siguió su trayecto y casi sin querer le termina golpeando a Ramírez y se metió en la portería de Brinardelo. Pasa a ganar Sudamérica por 1-0. Ahí lo tiene el conjunto del 24, Acuña, que intentaba, balón que se desvía y corresponder tiro libre de esquina. Vamos a ver qué puede lograr el conjunto del 24 después del primero de Sudamérica, Adrián. Así es, y le sorprendió a todos ese balón, inclusive al propio Ramírez. Ramírez. Sí, que no, espero que termine. Pero ¿qué importa? Al final el gol, lo importa. válido. Ya, es un gol, suma las estadísticas. Ramírez abre el marcador, gana Sudamérica 1-0. Ahora el 24 tendrá que ir a buscar el empate y tendrá esta buena ocasión a través de este córner. Tiro libre, balón dentro del área para arriba, intenta de cabeza, pasa de todos, intenta rechazar. Ahí lo vemos ya a Godoy, que saca el balón buscando a Tony Lara. Ahí lo vemos a Lucas en la marca, Lara con el balón, intenta Lara, aguanta, gira en el medio campo, aguantó de una, de dos, ahora sí. Jugando rápidamente con Nilsson. Lo tiene Camacho, Leguizamón por el sector derecho. Se le muestra de vuelta. Lara decide jugar al borde del área. Intenta Chaparro llegar con lo justo apenas, pero bueno, sale rápidamente el conjunto del 24, señores. Por el sector izquierdo intentaba aguantar Galeano. Recupera de vuelta el Sudamérica con Juan Leguizamón. Centú con el balón. Intenta Centú. Pica largo, muy largo. Balón que se pierde por el costado y va a corresponder el lateral para salir desde el fondo del conjunto del 24. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. De Osmar Sánchez, número de teléfono 0985-562-997. Forrajería San Agustín. Lateral, balón que la juega larga, Centú que lo devuelve de cabeza. Galeano que intentaba, se le escapa el balón de vuelta y corresponde lateral para el conjunto del Sudamérica. Candia Sport, empresa de producción e indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, 0983-074-531. Muy bien, y lo vemos que se va recuperando Centurión para proseguir el encuentro. Va a corresponder el lateral por el sector derecho para el conjunto del Sudamérica. Y de momento, Cristian, sigue el invicto de Sudamérica, que está en una temporada magnífica hasta el momento. Casi puntaje perfecto, sacando esos 2 empates que tuvo ante Río Salado. Está teniendo un muy buen presente el equipo dirigido técnicamente por el profe Fernández. Hay que decirlo también que en los 2 compromisos que jugó contra Río Salado, que también es otro de los equipos que tiene muy buen presente, Sudamérica supo anularlo muy bien. En el encuentro que le tocó jugar en Itapuamí incluso casi lo gana, así que en cuanto a estadísticas, en cuanto a actualidad y a estado anímico, es el mejor equipo del campeonato hasta ahora. Pero falta mucho todavía para la recta final de este torneo de liga, Cristian. Muy bien, así es. Así que el Sudamérica que lo está ganando ahora con el gol de Robin Ramírez por 1-0. Balón que lo tiene el conjunto del 24 jugando para atrás con el capitán. Lo vemos a Insaurralde que levanta la pelota y la juega larga. Centú que lo corta. Godoy. En este caso Ibarrola que juega larga. Rápidamente Insaurralde para sacarle la pelota desde el fondo. Lo hace a medias. Balón que lo tiene Martínez. Balón que lo devuelve rápidamente para el compañero Guerrero que intentaba. Pelota que se pierde por el costado y va a corresponder al lateral, Adrián. Y ahí que le mencionaste a Ibarrola me llama también la atención y ahí te da la pauta que es tan ofensivo el conjunto de Sudamérica que lo obliga a Ibarrola a quedarse en zona
de defensa, es decir, a quedarse replegado. Sabemos que es un lateral que tiene mucha vocación de ataque, pero prácticamente no precisa en estos momentos Sudamérica de su parte ofensiva, porque tiene a Camacho por ese costado izquierdo, también a otros jugadores que van también mutando, van moviéndose en ese sector. Chaparro inclusive también se tira hacia esos costados, así que como te dije, Cristian, un equipo muy ofensivo el conjunto de Sudamérica. Prácticamente de los 11 jugadores que tiene, fácilmente unos 7 tiene vocación de ataque. Es así. Fío, ¿cómo podemos hacer para participar en el sorteo hoy, ya para el fabuloso premio que estamos teniendo en la transmisión en vivo? Mientras que intentaba Ramírez intenta sorprender. Qué buena la de Ramírez. Casi aumenta el conjunto del Sudamérica, Adrián. Justo lo que te dije, un equipo que tiene mucha vocación ofensiva aquí. Lara, Chaparro y Ramírez estuvieron participando de esa última acción. Y bueno, Camacho también, que fue el que tiró ese pase. Chaparro le hace la pared con Ramírez, que saca ese remate muy bueno, que se perdió por línea de fondo. Se salva el conjunto del 24 de Rincón. Muy bien, y mientras que la gente que no sabe aún cómo hacer para participar en el sorteo, Fío, muy fácil para participar con nosotros. Súper fácil, nada más tienen que sacarse una selfie o mandar un video. Nilsson, que intenta meter. Muy bien, ahora sí vamos a completar, Fío. Cada vez que No nos da tiempo Sudamérica, sí, está muy al ataque de Sudamérica. Bueno, nada más para la gente que está viendo a través de YouTube, se sacan una selfie o envían un videíto que están viendo la transmisión a través de YouTube a nuestro numerito de WhatsApp de Limpio Digital, y ya están participando del sorteo de una hermosa costilla de parte de Carnicería Maxi. Así es que esperamos todos sus fotitos y sus mensajitos. Muy bien, así que muy fácil, gente, ya lo saben, para participar en el sorteo que tenemos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que están comentando, ya también compartiendo la transmisión en vivo de este gran encuentro entre el Sudamérica y el 24 de septiembre. Ahí lo vemos a González, que levanta la pelota dentro del área. Leguizamón, que saca desde el fondo. Lara, que se queda con la pelota. Lara con Lucas, lo tiene, en este caso, Centurión, Lara con el balón, se le muestra a Leguizamón, decide jugar con Ramírez para atrás con Lara, se le muestra el capitán Godoy con el balón, devuelve rápidamente a Lara, que juega para atrás para Enzo, se le muestra a Escobar, vamos a ver con quién decide jugar. Enzo levanta la pelota y la juega larga. Fernández, que recupera para el 24, para salir por el sector izquierdo, de vuelta con Fernández, balón para José Galeano. Hoy lo tiene Galeano, lo hace bien Galeano, picó larga, Leguizamón que intenta, Galeano que se vuelve a quedar con el balón. Galeano, a ver, recibe el toque, falta y corresponde tiro libre para el conjunto del 24, Adrián. Será tiro libre para el 24, ahí lo gestionó muy bien, en este caso Galeano, que ganó esa falta. Va a respirar el conjunto albinegro cuando tenemos también actualización de resultados en otros compromisos. Cristian, acaba de marcar Guaraní, Santi Martínez, el autor del gol para el aurinegro, que pasa a ganarle 1-0 a Inter. Muy bien, balón dentro del área, y lo rechaza desde el fondo el conjunto del Sudamérica, Insaurralde, que lo buscaba. Ahí lo vemos rápidamente a Chaparro buscando a Nilsson. Recupera González para salir rápidamente el conjunto del 24. Balón que se desvía de vuelta y corresponde lateral para el 24. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Balón que se pierde por línea de costado, de vuelta es lateral para el conjunto del 24, que se va ganando metros por el sector derecho para esta salida lateral para el conjunto de Rincón. Algunos de los mensajes dicen: desde la comodidad del hogar estamos viendo la transmisión, apoyando al equipo de 24 en pantalla gigante, y ya nos deja también sus 3 últimos números. Muy bien, ¿me envías la foto para ver después? Sí, envía, está totalmente, sí. Muy bien, qué bueno. Con la cervecita. Ahí está, como corresponde. Muy bien, señoras y señores, lo vemos a Ramírez con el balón para atrás, jugando rápidamente con Chaparro, que intenta cruzar el balón para recuperar Lucas Fernández. Centro. Ahí lo vemos a Enzo, que decide jugar para atrás y reiniciar la jugada con López desde el fondo. López, vamos a ver, no quería complicaciones. López saca el balón por el costado y va a corresponder lateral para el conjunto del 24, que la juega rápidamente de vuelta. Guerrero con el balón. Guerrero. Balón jugando para el medio, de pecho, lo hace de buena manera, le picó largo Escobar, que intentaba salir, ahí lo tiene de vuelta el conjunto del 24, gira bien, intenta de zurda,
Intentó, pero lo vemos a Centu para salir rápidamente. Balón que la juega larga. Y González que rechaza el balón y corresponde lateral para el Sudamérica. Emilio Zurián de Mancha Negra, la primera de Limpio, apoya a su querido equipo 24 desde Estados Unidos. Cuando ya estamos en tiempo cumplido, Cristian adicionó un minuto más el árbitro, en este caso el principal, en este caso Maciel. Un minuto más se juega entonces aquí en el Estadio de la Liga. Ibarrola por el sector izquierdo. González en la marca, bueno para atrás con Robin. Ramírez que levanta el balón. Tony Lara que intenta, vuelve a meter, está de cabeza, señoras y señores. Ramírez que intentaba y con lo justo puntea Martínez. Lo buscó el conjunto de Sudamérica de vuelta, Adrián. Y llegó otra vez Sudamérica, lo que te vengo diciendo, Cristian, cuando Lara se asocia con los jugadores de arriba, genera muchos estragos. Aquí ya se fue la primera parte. Para mí que no se llegó a cumplir del todo el minuto adicional, pero bueno, ya se acaba entonces esta primera parte. En esta última acción Sudamérica tuvo una buena ocasión, ese centro para que llegue el cabezazo de Lara, que por detalles no termina agarrando dirección a portería. Atropelló Camacho, pero afortunadamente para el 24 llegó primero el defensor para rechazar esa pelota, y así esa fue la última acción de esta primera parte. Sudamérica está ganando por la mínima diferencia. Para mí un justo resultado, porque Sudamérica ha sido el que ha tenido el control de la pelota, el que ha intentado atacar a su rival, ha llegado muchas más veces hacia la portería de su adversario. Por su parte, el 24 que inició bien, replegándose, aguantando los empates de Sudamérica y tratando de hacer daño a la contra. Lógicamente, con el correr de los minutos, el dominio de Sudamérica empezó a ser mucho mayor, y llegó ese tanto de Ramírez, con el cual le está ganando de momento 1-0 Sudamérica al 24 de septiembre, y así se fue esta primera parte. Para cerrar esta primera etapa aquí en el Coronel Carlos Garcete, únicamente está ganando Atlético San Juan a Ribereño y Guaraní al Inter. Por lo tanto, aquí estamos con la diferencia mínima Sudamérica ante 24. Luego de los otros partidos todavía no tenemos informaciones, así es que así culmina la primera etapa desde aquí. Material de construcción Santa María, todo para la construcción: hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Su número de teléfono es el 0983-564-690. Todo para tu construcción, de material de construcción Santa María. Central Ofertas, todo multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Ropería, calzados, accesorios y todo lo que estás buscando para este frío en Central Ofertas. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premio. Su delivery es el 0986-146-322. Encontrarlo en sus sucursales Limpio, Luque, San Lorenzo y Loma Puta. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M, Cuñá Limpeñaité. Limpio es de todos. Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Tu centro de reciclado en Limpio. Forrajería San Agustín, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. Forrajería San Agustín de Osmar Sánchez, 0985-562-997.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo del encuentro en la tarde de hoy, para mover el conjunto del 24 de septiembre, el árbitro principal, ultimando detalles para que se reanude este encuentro en la tarde de hoy. A los amigos, muchísimas gracias ya que están conectados con nosotros en la tarde de hoy, a través de la plataforma de Facebook y también del canal de YouTube, donde vamos a tener el premio, la costilla, que te puedes ganar enviando una selfie, una foto de cómo estás viendo el canal de YouTube en la tarde de hoy. Creo que va a haber cambio en el conjunto del 24, Adrián, con la número 14. Vamos a ver el que va ingresando en el equipo del 24 de septiembre de Rincón. ¿Un cambio o dos, Adrián? Doble cambio. Ingresa Jiménez y Aranda. Perdón, me confundí, es el otro. Claro, Zarza y Morel, los que ingresan. Se retiró con la número 7 Argaña, y el otro que se retiró y no alcancé a ver la numeración. Muy bien, cambios en el conjunto del 24 de septiembre al arrancar el segundo tiempo. A ver, si Adrián me ayudas ahí por favor con los dos de recambio. Te voy a agradecer bastante. Ahí está uno de los recién ingresados. Intenta jugar la larga y Barrola que lo corta bien. Nilsson que levanta el balón jugando para atrás. De vuelta el conjunto del 24 intentando salir. Y lo veíamos a Centurión. Ramírez que no llega. Y Barrola que revienta desde el fondo. Balón que la juega para atrás Benítez con Brinardelo para salir desde el fondo. El portero del 24 de septiembre. Balón que la juega larga. El conjunto del 24 intentaba, recibe la falta y corresponde tiro libre por el sector derecho para el conjunto del 24. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Voy a ir un poquito más para atrás y le dice el capitán Insaurralde para levantarle la pelota. En este caso va a haber cambio de balón también, ahora sí, para corresponder el tiro libre por el sector derecho para el conjunto del 24 de septiembre de Rincón. Lo vemos al capitán colocando la pelota. César Insaurralde, Nilsson el solitario en la barrera. Lo autoriza el árbitro. Insaurralde al borde del área y Barrola que lo rechaza de cabeza. Recupera el conjunto del 24. Ahí lo vemos que mueve el balón Cáceres. Bueno para el compañero y Barrola que recupera y juega con Ramírez. Lara que acelera. Tony mete el freno. Ahí lo tiene Lara, el conjunto del Sudamérica en el medio campo. El capitán Godoy abriendo por el sector derecho para Juan Leguizamón. El Leguizamón con la pelota. Vamos a ver qué hace jugando para atrás. Con el compañero para sacar Ferreira desde el fondo. Centú. Bueno, al ras el suelo con Ramírez que levanta el balón. Recupera el conjunto del 24. Ahí lo recupera el capitán Godoy. Abriendo por el sector izquierdo. Nilsson. Camacho. Lo tiene Nilsson al borde del área. Intenta ingresar y lo rechaza el conjunto del 24 desde el fondo. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya estás acumulando puntos para canjearlos directamente por premios. Va a corresponder salida lateral y lo vemos a Roberto Morel, sería en el conjunto del 24, salido por el sector izquierdo. Lo tiene el conjunto del 24. Vamos a ver, pisando la pelota. Se le mete al compañero. Ahora sí, decide jugar con Martínez. Emanuel Martínez intenta filtrar. Ferreira que lo corta y puntea el balón y va a corresponder salida lateral para el conjunto del 24 de Rincón. Recicladora Caranda, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a la gente que se van sumando con nosotros en la transmisión en vivo en la plataforma de Facebook, en el canal de YouTube. Y lo vemos a Brinardelo que saca la pelota desde el fondo. Leguizamón que intentaba. Ahí lo vemos a Enzo. Balón que lo tiene Zarza. A ver, mientras hacer salida, en este caso para el conjunto del Sudamérica. Adelante, Fío, por favor. Tenemos resultado: San Juan le gana por 1-0 a Ribereño de visitante con gol de Juan Jara, mientras que Guaraní ya le está ganando ya 2-0 al Inter con gol de Santi Martínez y ahora acaba de convertir Junior Argüello, mientras que Río empató con 1 de Mayo. Por parte de Río con Nelson Cano y por parte de Primero Gabriel Ortigoza. Así es que, mientras que acá en el encuentro, Robin Ramírez por Sudamérica ante el 24. Y ahora también en Peñón, Enzo Sánchez convierte el gol contra Nueva Estrella. Muy bien, los diferentes resultados que se están dando en las diferentes canchas deportivas aquí en la Liga Limpeña de fútbol.
Ahí lo vemos. A Godoy que levanta la pelota con Camacho. Lo tiene Nilsson por el sector izquierdo para el conjunto del Sudamérica. Se le muestra Ibarrola, decide acelerar Nilsson, tenta levantar la pelota, pifia el balón y se pierde por línea de fondo. ¿Algunos datos más de Fío? Sí, los resultados de la segunda fecha de la primera rueda de la juvenil por la Serie A, Ribereño pierde por 1-0 contra San Juan, mientras que Guaraní con 4 goles ante el Inter. Por la Serie B, 6 de enero empató con Río Salado. Y Nanagua le ganó al 24 de Itapuamí por 2-0. Mientras que en la Serie C, Sudamérica por 3 goles le ganó al 24 de septiembre de Rincón. Y Peñón y Nueva Estrella lograron un empate. Muy bien, los resultados en la división juvenil que se desarrollaron hoy a principio del juego en primera división. Muy bien, balón que va a corresponder salida para el conjunto del Sudamérica. Lo vemos a Juan Leguizamón con la pelota para salir por el sector derecho desde el fondo para el conjunto del Sudamérica. Forrajería San Agustín de Osmar Sánchez. Venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. Número de teléfono es el 0985-562-997. Leguizamón jugando con Juan Chaparro, jugando para atrás. Ahí lo vemos a Centu. El Leguizamón que vuelve a levantar el balón de pecho. Ramírez jugando para atrás para Centurión, abriendo por el sector izquierdo, fuerte la pelota y sale rápidamente el portero Edgar Alejandro Brinardelo para salir desde el fondo. Balón que la juega larga, Centu que lo devuelve de cabeza. Tony Lara que intenta, lo veíamos a Martínez. Balón por el sector derecho, pelota para Giovanni Guerrero. Guerrero que intentaba, se le escapó el balón y corresponde el lateral para el conjunto del Sudamérica. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos, 0983-8074-531. Ahí lo tiene Armando Ibarrola para el conjunto del Sudamérica. Balón que la juega larga, de cabeza. Ahora lo vemos a Insaurralde. Y recibe la falta el capitán y corresponde tiro libre para salir el conjunto del 24. En este segundo tiempo es el 24 de Rincón el que está teniendo el control de la pelota. De momento Sudamérica se frenó un poco respecto al ímpetu que estaba teniendo en la primera parte, así que eso le permite también al albinegro hacer circular la pelota y tratar también de generar sus ocasiones de gol. De momento no ha generado mayor peligro. Muy bien, lo vemos a Zarza que intenta avanzar, pero sale ya el López para quedarse con la pelota, el portero del conjunto del Sudamérica. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Lara Ramírez dentro del área, rechaza desde el fondo el conjunto del 24, el capitán Godoy de vuelta para Centurión, abriendo la pelota para Ibarrola por el sector izquierdo, se le muestra Ramírez, gira, Ibarrola lo tiene Armando, intenta avanzar, se perfila y se intenta Ibarrola dentro del área, intentando buscar a Chaparro, Tony que intenta el balón que se pierde el palo izquierdo del portero Brinardelo, lo está buscando el conjunto del Sudamérica, Adrián. Sí, hace rato en la primera parte que estaba mucho más replegado, en este caso Ibarrola. Ya en este segundo tiempo está un poco más suelto a la hora de atacar. Aquí me parece que incluso tenía espacio para sacar el remate, para buscar el remate. Hasta me sorprende que no haya sacado ese disparo, porque es un jugador que le gusta patear al arco cuando tiene los espacios. Decidió intentar conectarse con su compañero, no salió bien esa jugada, bueno, no terminó bien para Sudamérica, no lo finalizaron, pero está demostrando otra vez Sudamérica que tiene muchas opciones a la hora del ataque, que tiene muchos nombres que pueden generar peligro en la portería de Brinardelo. Muy bien, Insaurralde, Nilsson intenta de cabeza, balón que se pierde por el costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto de Rincón. Te esperamos a vos y a tus amigos en La Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Insaurralde juega lateral para Zarza. Zarza que intenta aguantar, Nilsson que intenta puntear el balón, Cáceres, ahí lo tiene el conjunto del Sudamérica con el capitán Godoy, buscando a Chaparro que acelera por el sector izquierdo y lo cierra bien Benítez. Benítez que se queda con la pelota, gira Benítez, intenta salir, recibe la falta y corresponde tiro libre para el 24 de septiembre. Otra vez aquí Chaparro siendo la principal referencia en zona de ataque, mostrándose como una de las principales referencias en zona de ataque para Sudamérica. Aquí terminó tirándose hacia ese costado izquierdo,
terminó recibiendo ese pase por parte del capitán, intentó proyectarse, pero al levantar la mirada para ver si le acompañaba o no algún compañero, terminó perdiendo milisegundos de ventaja que le permitió a Benítez anticiparse, anteponerse en la trayectoria de la pelota, quedarse con el dominio del balón y luego eso terminó generando que termine cometiendo infracción el jugador de Sudamérica. Muy bien, lo vemos a González sacando la pelota desde el fondo. Lo tiene el conjunto del 24 por el sector. Gira una buena jugada. Vamos a ver, cruza el balón, señoras y señores. Y si llega el empate, intenta cruzar. ¡Palo! Se salvó, señoras y señores, el conjunto del Sudamérica. Una buena del 24. Y te decía, Cristian, que el 24 de septiembre el Rincón, cuando tiene espacios, es muy peligroso aquí. Qué gran jugada armaron entre Galeano y compañía. Ese centro muy bueno para que llegue por el otro sector. Fue Guerrero el que recibe esa pelota por el costado derecho. Sacó ese disparo que pega en el poste. La jugada más peligrosa en el partido para el conjunto del 24 de septiembre de Rincón. Y todo a partir de los espacios dejados, mejor dicho, por la defensa Sudamérica, que le permitió a Galeano proyectarse en zona de ataque. Muy bien, que responde el lateral. Ahí lo vemos a Insaurralde jugando para atrás para el portero Brinardelo, que saca desde el fondo. Balón que se desvía y va a corresponder ahora salida lateral para el conjunto del Sudamérica. Y vemos que va a haber 2 cambios en el conjunto del 24 de septiembre. Ya vamos a ir con los nombres ya también. Sí, exactamente. Cristian se retira con casaca 19 Néstor Cáceres para que ingrese con casaca número 17 Víctor Núñez. Otro de los que se va a retirar vamos a ver en instantes, veremos quién es, pero ya se prepara para ingresar con la casaca 9 Sergio Castillo, uno de los referentes en zona de ataque que tiene el conjunto del 24 de Rincón. Muy bien, ahí lo autoriza el árbitro. A ver, no se hizo el segundo cambio, Adrián, ¿verdad? No se hizo el segundo cambio, justamente era lo que... Ahora sí. Era lo que me sorprendía. Se retiró José Galeano. Un cambio que a mí me sorprende particularmente porque Galeano estaba peleando más. Sí, el que estaba teniendo mayor incidencia en el partido para el 24, el principal generador de ataque para el conjunto albinegro, se retira entonces para que ingrese Castillo, un jugador que a lo mejor tiene más gol, es más finalizador, es un 9 más clásico, ¿verdad? Es un 9 como lo dice su numeración, pero Galeano es de esos jugadores que genera espacio, que baja a recibir la pelota, que hace jugar a su equipo. Entonces me sorprende el cambio, puede ser algo físico también. Muy bien, señoras y señores, los cambios en el conjunto del 24 de septiembre, que va saliendo por el sector izquierdo. Balón que la juega rápidamente para Zarza, que intentaba aguantar. Lo vemos a Godoy, que recupera la pelota y abre por el sector derecho para Lara, que acelera el conjunto del Sudamérica. Tony Lara con el balón, levanta la pelota dentro del área de pecho y lo corta bien, intenta puntear. Ahora sí para salir, Godoy que vuelve a puntear. Juan Leguizamón con la pelota. Enzo Ferreira que decide jugar para atrás con Víctor López para salir desde el fondo el conjunto del Sudamérica. Celular lento, roto, bloqueado. Girocell tiene la solución. Display, batería, desbloqueo y más 0992-754-296. Girocell. Pelota que lo tiene el conjunto del Sudamérica. Centurión con el balón. Y lo vemos a Zarza en la marca. Juan Leguizamón con la pelota. Mete el freno, intenta acelerar. Leguizamón por el sector derecho. Decide jugar para atrás con Ferreira. Lo tiene Enzo. Enzo, que la juega larga. Ramírez, que no llega. Intenta salir 24. Ramírez, que recupera de vuelta. Chaparro con el balón. Se le muestra a Nilsson. Insaurralde, que lo corta bien. Chaparro, que vuelve a quedarse con la pelota por el sector izquierdo. Insaurralde, que lo corta. Y va a corresponder salida por el sector izquierdo en ataque. En este caso para el conjunto del Sudamérica. Esmirce Bobadilla, concejal 2026, lista 2A, opción 5, con cercanía, trabajo y compromiso. Juntos, cambiemos limpio. Muy bien, mientras vemos que se está preparando también un cambio en el conjunto del Sudamérica. Balón dentro del área, de cabeza, dentro, a ver, intenta salir desde el fondo el conjunto del 24. Godoy, que se queda con el balón, jugando para atrás. Rápidamente para Juan Leguizamón, que levanta la pelota y la juega larga. Intenta de cabeza Lara. Centu
por el sector derecho. Y ahora para salir desde el fondo, González jugando rápidamente con Núñez. Núñez que cae al piso, recibe la falta y corresponde tiro libre para el conjunto del 24 de septiembre. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Guerrero que intentaba, balón que lo tiene Ibarrola, que levanta y la juega larga y se pierde por línea de costado. Y va a corresponder salida, señores, para el conjunto del 24. Con la número 19, vemos que se prepara el cambio en el conjunto de Sudamérica. Así es, Cristian va retirándose con la 11 Nilson Camacho, ingresa con casaca 19 Matías Escobar, un cambio, en este caso saca a un jugador ofensivo como lo es Camacho para que ingrese en zona de defensa Escobar y le permite justamente a Ibarrola subir en zona de ataque. En este caso va a jugar como volante al principio. Muy bien, el cambio en el conjunto del Sudamérica. Balón que lo juega Martínez para atrás. Ahí lo tiene el conjunto del 24, abriendo por el sector derecho, buscando el capitán Insaurralde. Ibarrola que llega y se queda con la pelota. Ahí lo tiene Chaparro, de vuelta con Ibarrola que intentaba. Y lo cruza bien Kevin González para sacar la pelota y va a corresponder tiro libre, Adrián. Aquí va a ser córner para Sudamérica. Puede ser interesante esta asociación entre Chaparro e Ibarrola. Son jugadores que se conocen. En este caso también ya vimos en la primera jugada que tuvieron entre ellos, el pase de Ibarrola, inmediatamente le hace la devolución Chaparro y llega a tiempo el jugador de 24 para rechazar, pero ahora se suma un potencial peligro más hacia la defensa del 24, como lo es Ibarrola, que sube ahora en zona de ataque. Centurión con la pelota dentro del área, lo rechaza desde el fondo del conjunto del 24, que lo va a tener por el sector derecho con Fernández. Fernández que intentaba, balón que se pierde por línea de costado y va a corresponder de vuelta al lateral. Fernández, Lucas, con el balón, lo tiene el conjunto del 24, jugando para atrás con su capitán, Insaurralde. Insaurralde con la pelota, moviendo bien para el compañero. Núñez, cruzando el balón con Martínez. Pelota que lo tiene por el sector izquierdo, Morel. Morel, 2 en la marca, intenta Morel y Samón que puntea la pelota y corresponde lateral para el 24 en ataque por el sector izquierdo. Lo vemos a Morel para la salida, el lateral, Leguizamón en la marca, lo tiene el 24 de septiembre que intentaba avanzar, Tony Lara que puntea la pelota y corresponde lateral por el sector izquierdo. Lo va a autorizar el árbitro principal, Maciel, el lateral jugando para atrás rápidamente con Víctor Núñez. Núñez que devuelve para Morel, balón para arriba, Ferreira que lo saca de cabeza, balón que lo tiene el capitán, moviendo por el sector derecho, recibe el estirón, es falta, es tiro libre para salir desde el fondo del conjunto de Sudamérica, Adrián. 24 de Rincón que se animó mucho más en este segundo tiempo, sin embargo no ha generado mayor peligro hacia la portería de López, más allá de ese remate al poste que tuvo en los primeros instantes, bueno, en el primer tramo de este segundo tiempo. Y está, bueno, tiene que empezar a reaccionar de manera más contundente el conjunto del 24 si quiere matarlo. Muy bien, lo vemos a Brinarelo que sale con lo justo, señoras y señores, para quedarse con el balón y salir desde el fondo. Cristian, hay gol de 1 de mayo, pasa al frente en el marcador ante Río Salado. 2-1 entonces para el primero está el autor del gol, Aldo Paniagua. Muy bien, Paniagua para el 1 de mayo. Está ganando por 2-1. Ibarrola que intentaba cortar con lo justo. Que tal vez estará jugando de 9, ¿verdad? De 9. Porque es un caso como Ibarrola. Sí, claro. Viceversa, ¿verdad? Sí, solo que Ibarrola, digamos que es juega en una posición correlativa, ¿verdad? Su posición natural que es lateral, ahora sube como volante, pero se mantiene por encima de la banda. Pero lo de Paniagua es particular porque es centro defensor y ahora es centro delantero, o sea, defensor central y ahora centro delantero. Ibarrola que cruza el balón milanero, que se le escapa la pelota, Chaparro que cierra. ¡Gol! Por el Sudamérica, señoras y señores, pone el segundo. En el mejor momento, podríamos decirle, del 24, se llega el segundo del Sudamérica para poner Sudamérica 2, el 24 de septiembre 0. Y vuelve a anotar el conjunto de Sudamérica. En este caso, el jugador, el goleador, uno de los referentes que tiene en zona de ataque, como lo es Juan Chaparro, termina aprovechando ese error
de Brinardelo, se podría decir. Ese remate en primera instancia fue de Ibarrola. Lo que te decías, Cristian, podía ser interesante esa sociedad, y aquí ya rinde frutos porque el Sudamérica amplía la ventaja cuando más lo estaba buscando el 24, cuando estaba teniendo la pelota en su poder. Sin embargo, Sudamérica prácticamente en un abrir y cerrar de ojo ya extiende la ventaja 2-0. En este caso, Chaparro, el autor del gol. Compañeros, audiencia, para que sea válido tu participación del sorteo de hoy, tenés que enviar tu nombre y tu apellido con tus 3 últimos números de cédula al número de teléfono que es el 0976-915-366. Repetimos, nombre y apellido y 3 últimos, por supuesto, con su foto o video de la transmisión de hoy. Muy bien, así que la gente que quieran participar del sorteo, lo que están viendo a través del canal de YouTube, pueden hacerlo de esa manera. Así que los datos completos para poder ya también en la hora de retirar el premio no haya ningún problema, Adrián. Así mismo, prácticamente a los 20 de esta segunda parte llega el gol de Chaparro, y entonces Sudamérica extiende la ventaja y ahora ya puede empezar a administrar mucho mejor esta ventaja que está teniendo por diferencia de 2 goles ya. Desde el fondo, señores, lo saca Escobar de cabeza. Ahí lo vemos rápidamente a Ibarrola con la pelota, abriendo por el sector derecho buscando a Tony Lara. Vamos a ver, en la marca lo vemos a González, balón que se va a perder por el línea de costado y corresponde salida lateral, y lo hace rápidamente el conjunto del 24. Lo vemos a Morel con la pelota. Morel jugando rápidamente para el portero, que lo revienta desde el fondo. Balón que lo tiene Núñez, abriendo por el sector derecho para Insaurralde. El capitán del 24, moviendo de vuelta por el sector izquierdo, lo está trabajando el conjunto del 24, intentando encontrar los espacios suficientes para llegar al descuento. Balón largo, pone el cuerpo Enzo Ferreira, pelota que se queda en las manos del portero López para salir del fondo. Sparta Pensa, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales, Parquecito y Central. Y lo vemos a Ramírez, en la pelota con Godoy, moviendo con Centurión, devuelve para el capitán por el sector izquierdo. Godoy con la pelota, moviendo por el sector izquierdo con Ibarrola. Lo tiene Ibarrola. De vuelta con Godoy, el capitán del Sudamérica, Ramírez. Centurión. Toca y toca el conjunto sudamericano. Lo vemos a Juan Leguizamón abriendo para Ramírez por el sector derecho dentro del área. Intenta el balón, se le escapa y termina ya perdiéndose por línea de fondo para corresponder salida desde la portería para el 24 de septiembre. Jardín de los Bollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Insaurralde, pelota para arriba, lo vemos a Centurión que recupera para el conjunto del Sudamérica. Godoy con el balón, Ibarrola de vuelta, Insaurralde en la marca, tira Ibarrola, pierde el balón, recupera Núñez, que juega para el compañero rápidamente, abriendo por el sector derecho para Insaurralde, que mete el balón, intenta avanzar el conjunto del 24, intentaba Zarza, pero no podía. Ahí lo vemos a Enzo Ferreira. Leguizamón por el sector derecho, Juan Leguizamón, Lara, Centurión, se le muestra el capitán Godoy, lo tiene a Ibarrola por el sector izquierdo, justamente con Ibarrola, se le muestra Ramírez, Lara que intentaba, Chaparro que intenta recuperar, moviendo para Ramírez, se perfila al arco. ¡Oh! Buen disparo, señoras y señores, y Edgar Alejandro Pinardelo que responde bastante bien, Adrián. Gran acción colectiva nuevamente de Sudamérica cuando se asocian allí los jugadores que de la parte ofensiva, es decir, Lara, también aquí Ramírez, Chaparro y compañía, generan mucho peligro. Aquí parecía que la jugada se diluía, sin embargo Chapa terminó recuperando otra vez la pelota, tocó para Ramírez que se fabricó el ángulo, sacó ese remate y respondió bien Brinardelo y va a ser tiro de esquina para Sudamérica. Ahí lo va a autorizar el árbitro, buena posibilidad de pelota parada para el conjunto de Itapuami, balón para arriba dentro del área, señores, y lo descuelga bien Brinardelo que se queda con la pelota para salir rápidamente desde el fondo, balón que la juega larga, Leguizamón que intenta recuperar, ahí lo veíamos a Fernández que intentaba para el conjunto del 24, ahí lo tiene de vuelta Ibarrola que mete la pelota, Kevin González que saca desde el fondo, balón que lo pelea Núñez, pero hay falta y corresponde tiro libre para el equipo de Rincón. Forrajería San Agustín de Osmar Sánchez, número de teléfono 0985-562-997, venta de alimentos bovinos, ovinos, cerdos, maíz, afrecho, gallinas. Forrajería San Agustín. Brinardelo saliendo rápidamente con González.
González con Insaurralde, el capitán del 24, avanzando por el sector derecho. Lo vemos a Escobar en la marca. Balón para arriba, en tinta de cabeza, señores. A la media Enzo, levanta Escobar. Ahí lo vemos a Ibarrola de cabeza jugando por el sector izquierdo para Escobar, que pica el balón. Centu que puntea, Chaparro que se queda en el medio campo, jugando para atrás con Leguizamón. Leguizamón que sale desde el fondo, avanzando el medio campo con el capitán Godoy. Avanza Sudamérica y lo corta bien el 24. Ahí lo vemos de cabeza. Saliendo el conjunto de Sudamérica desde el fondo. Ibarrola, el ras del suelo. Godoy. Centú. Lo tiene Centú. Centurión. Rápidamente con Ramírez. Ramírez. Chaparro. Gira el arco. Balón que se desvía y se queda en las manos del portero Brinardelo para salir desde el fondo. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Leguizamón jugando con Centurión por el sector derecho. Para atrás, rápidamente con Tony. Lo tiene Lara, lo tiene el conjunto de Sudamérica. Vamos a ver qué se inventa Tony Lara. Mete el freno. Pelota que habilita para Centurión, que levanta el balón dentro del área. Ramírez se le escapa. Ibarrola que intentaba. Guerrero, Giovanni que aguanta. A Guerrero recibe la falta. Y en este caso Ibarrola recibe el cartón de amonestación. Y es tiro libre para el 24, Adrián. Tarjeta amarilla para Ibarrola entonces. El conjunto de Sudamérica que vuelve a estar en una situación similar a la que se dio en casi todo el primer tiempo, que es con ellos controlando las acciones de juego, cuando justamente está Sentido, uno de los jugadores de Sudamérica del 24, que no, bueno, a pesar de que tuvo una leve mejoría respecto al primer tiempo, no ha sabido cómo contrarrestar el juego de los sudamericanos. Pese a que ya casi agotaron todos sus cambios, Cristian. Ya hicieron 4 cambios, 4 modificaciones. El conjunto de 20, ya hizo 4 cambios el conjunto del 24 de Rincón. Le queda solo uno, así que no, ni siquiera podremos decir que podría agitar los banquillos, porque, bueno, generalmente un cambio no, o sea, una sola modificación no suele ser demasiado incidente, ¿verdad?, en el juego, pero todo puede pasar, ¿verdad? Quedan todavía unos cuantos minutos, queda todavía un buen tramo de partido en lo que puede reaccionar el conjunto albinegro. Cuando se va retirando ya el jugador de Sudamérica, va a ser modificado. ¿Quién es Centu? Me parece que es Centu. Muy bien, se va retirando. Así es Centu. Y creo que Fío ahí va a haber cambio también, creo, en el conjunto del Sudamérica. Vemos algunos movimientos ya también desde la banca de suplentes. Vamos a ver quiénes son los jugadores que se están preparando para el recambio en el conjunto de Itapuamí. Insaurralde, que levanta la pelota directo al arco. ¡Oh! Y casi sorprende, señoras y señores, a Víctor López. Balón que se pierde por línea de fondo. Insaurralde que pedía que tocó el portero, que es tiro libre, pero va a corresponder salida, Adrián. Así es, pide el córner, prácticamente todo 24. Así que vamos a guardar entonces que se haga el saque. Mientras tanto se va preparando también las modificaciones en Sudamérica, que va a ser 3 cambios. Prácticamente de una se prepara para ingresar con la casaca 14 Pope Jiménez, uno de los estandartes también del conjunto sudamericano. Otro de los que va a ingresar es José Aranda, y por supuesto esto con la casaca 13, y Monjes con la 6 que va a ingresar. Se retira Ibarrola con camiseta 20, por supuesto Centurión con casaca 7, ya fue trasladado, ya fue retirado en camillas. Y el otro que se retira es Ramírez con la camiseta número 16. Es decir, reitero, Cristian, se retiraron Ibarrola, Rubén Ramírez y Juan Centurión. Ingresan con la 6 Gustavo Monjes, con la 14 Arnaldo Pope Jiménez y con la 13 José Aranda. Aranda con la 13. Muy bien, el cambio en el conjunto del Sudamérica. Jiménez, Aranda y Monjes dentro del campo de juego en el conjunto del Sudamérica. Insaurralde, que intentaba salir desde el fondo. Con lo justo, señoras y señores, lo cortaba el recién ingresado Aranda. Balón que lo tiene Martínez. Martínez que intenta recuperarlo. Vemos a Lara de vuelta con la pelota, jugando para atrás con Enzo, abriendo el balón rápidamente con Monjes. Monjes que intenta, se tira al piso. Pelota que lo tiene Escobar.
Juega larga el Pope que deja correr el balón. Lo vemos a Aranda con la pelota. Aranda que intentaba, se le muestra a Monjes. El Pope también por el sector izquierdo cae al piso. Que dice el árbitro, esto es falta. Es tiro libre para el conjunto del Sudamérica. Recicladora Carandá, tu punto de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien. Pelota que lo cruza por el sector derecho. El Pope Jiménez jugando con Leguizamón. Lara con la pelota. Lo hace bien con Leguizamón de vuelta. Mete el freno. Pisa la pelota. Jugando para atrás. Pelota para Lara. Balón con Godoy. El capitán con Lara. Leguizamón que no llega. Va a corresponder salida lateral para el conjunto del 24. Lo vemos a Morel para la salida lateral. Jugando rápidamente para el compañero. Que va a salir González desde el fondo. El equipo del 24 moviendo para el portero Brinardelo. Adrián. Cristian acaba de empatar Río Salado, doblete de Nelson Cano. Muy bien, empata señores, se va moviendo los goles, los resultados en las diferentes canchas aquí en la Liga Limpeña de Fútbol. Ya en instantes con todos los datos, ya también a la gente que nos van preguntando de cómo se va desarrollando los partidos. Balón para arriba, lo tiene el 24, pero rápidamente lo recupera Monjes, jugando con Godoy, al ras del suelo con Chaparro. Tony Lara que acelera al piso Morel para recuperar. Lara con el balón, intenta aguantar Lara, Leguizamón que avanza. Ahí lo tiene Juan Leguizamón, Godoy que se le muestra a Juan, intenta Arcos, le vuelve a quedar la pelota, ahora sí para el capitán, mete la pelota Chaparro que intenta cerrar, no llega bien, balón que se pierde por línea de fondo, Adrián, para ser la salida desde la portería para el 24. Así es, Cristian, va a ser salida para 24 también, amplió la ventaja Peñón ante Nueva Estrella, 2-0. Está ganando ya el conjunto tricolor allá en Piquetecue. De momento el albiverde no está teniendo un inicio de segunda fase, o sea, un inicio de liguilla propicio. 2 derrotas consecutivas, pero así es que persiste esta derrota ante Peñón. Recordando que Nueva Estrella también cayó ante 24 de Rincón en la primera fecha. Muy bien, señoras y señores, los diferentes resultados ya minuto a minuto, aquí a través de Limpio Digital. Te esperamos a vos y a tus amigos en la Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino. Hoy hacemos el resumen del partido desde el local Fuente Bichos. Muy bien, pelota que lo tiene el conjunto del 24. Por el sector izquierdo intentaba ver Godoy que apretaba, hace la falta y va a ser tiro libre, señoras y señores. Ahí lo vemos a Kevin González para preparar el balón y levantar la pelota por el sector izquierdo, jugando para atrás para el compañero Adrián. Sí, con este resultado el conjunto de Sudamérica estaría llegando a la línea de los 7 puntos. 2 triunfos consecutivos en estas primeras 2 fechas de la liguilla, teniendo un rendimiento impresionante el conjunto de Itapuamí. Y lo vemos el Pope Jiménez que intenta en la marca Martínez. Martínez que se queda con el balón. Y va a corresponder tiro libre, señoras y señores, para el conjunto del 24. Mientras va a haber ya el minuto de tregua para refrescarse un poquito, creo o no. Vamos a ver qué dice el árbitro. Sí, correcto. Minuto para refrescarse un poquito de los jugadores. Hablando de refrescarse, se vino con toda la baja temperatura, Adrián, que se siente bastante aquí en la grada. ¿Ustedes están bien abrigados? Confío. Muy bien, buena campera. Yo vine a tono del sol de hace rato, ¿verdad? Sí, sobre todo Fío que está ahí en parte baja, ¿verdad? Que seguro que se siente un poco más el frío. Así mismo, compañero. Bueno, hay muchísimo viento, así que eso también de repente con el balón juega un poco en contra. Y nada, se siente un poco así, es que a la gente que está ahí acostadita viendo la transmisión de Limpio Digital, por acá sí sentimos el viento y el cambio de clima. En el calor del hogar, con la posibilidad de ganarse el premio que tenemos en la tarde de hoy, nuestro compañero Ale ya te va a decir cómo vas a hacer para ganar el premio que tenemos en la tarde de hoy. Facilito, sacale una foto, hace un videíto ahí desde el canal de YouTube que tenemos @Limpio Digital TV, envíanos a nuestro número de teléfono que es el 0976-915-366, que hoy Carnicería Maxi te regala un corte de costilla al final de este encuentro. Qué rico para compartirlo en familia, para compartirlo con los amigos o con la novia, que justo hoy era tu día de, no sé, aniversario o algo así, o que, ¿verdad? Qué gusto será. Bueno, te regalamos entonces hoy una costilla ancha al final del encuentro. Bien, Cristian, mientras nos siguen llegando info también de los demás compromisos suspendidos, el partido entre San Juan y Ribereño. Ya entonces, que por cierto estaba ganando
San Juan parcialmente por 2 goles contra 0 en ese compromiso que está jugando allá en Piquetecué también, allá en la cancha de Ribereño. Muy bien, el motivo no sabemos todavía, vamos a preguntar Sí. por qué ese desenlace. Cuando se prepara también la última modificación en el conjunto del 24 de Rincón, ya se retiró El capitán. con la camiseta número 2 el capitán César Insaurralde para que ingrese con la casaca número 7 Junior Argaña en el 24 de septiembre de Rincón. Compañeros, dice el partido de Ribereño suspendido por agresión a jugador del club local por parte de la hinchada de San Juan. Le rompieron la cabeza al jugador, mencionan. Muy bien, Bueno, vamos. Bueno, habría que obviamente después contrastar la información y por supuesto leer el informe oficial que vaya a dejar el árbitro. En el acta. Bueno, aprovechando la situación, ¿verdad? Pedimos a la gente desde aquí, desde nuestro medio, ¿verdad? No a la violencia en el fútbol limpeño. Muy bien, ahí está. Vamos a ver ya, como lo decía el compañero Adrián, también y no a la violencia desde Limpio Digital, esto que se traslada en en los campos deportivos ya en la Liga Limpeña de Fútbol. Balón para arriba, pelota que lo puntea Martínez, Emanuel Martínez. Balón para arriba, intenta de cabeza. A ver, lo vemos ya a Núñez. Núñez con la banda de capitán, ¿verdad? Ya que se quedó Núñez con el capitán porque Insaurralde fue cambiado recién para que ingrese Junior Argaña en el conjunto del 24. La última modificación en el conjunto albinegro que ya no tiene más cambios disponibles. A Sudamérica le queda todavía uno, compañero. Muy bien, señoras y señores, lo tiene el conjunto de Sudamérica por el sector derecho. Mete el freno jugando para atrás. Aranda, Leguizamón dentro del área, de cabeza. Núñez, lo vemos rápidamente a Monjes con el balón abriendo por el sector derecho. Ya con Juan Leguizamón, lo tiene Leguizamón. Vamos a ver, mete el freno jugando para atrás con el capitán. Lo tiene Godoy, tocando para Lara. Lara que devuelve la pelota para el Pope. El Pope con Godoy, puntea la pelota y se pierde por el costado. Mientras vemos sentido a un jugador, creo que es Monjes. Monjes, exactamente. Monjes que está sentido, amonestado. En este caso, Aguilar, número 8 del 24 de Rincón. Muy bien, amonestado el jugador del 24. Fío. Utilizó Cristian todos los cambios que pudo hacer el técnico entonces de 24. Pareciera que todavía no encuentra el equipo ideal, ¿verdad? Por eso utilizó todas sus ventanas y todos los cambios que podía haber hecho. Con este resultado, el conjunto de 24 de Rincón se mantiene en la segunda posición a pesar de esta derrota parcial, ¿no? Por supuesto, recordando que en el partido anterior le ganó a Nueva Estrella por 2-1 el 24 de Rincón y alcanzó los 3,75. Y quedando Sudamérica, por supuesto, con 4. Con esta victoria va a 7. Estaría quedando segundo 24 de Rincón con 3,75. Nueva Estrella que le está ganando el Sportivo Peñón que le está ganando a Nueva Estrella subiría a 3,25 y Nueva Estrella queda todavía sin puntos. Solamente tiene el punto 50, es decir, 0,50 tiene por lo hecho en la primera fase. Aquí radica, Cristian, la importancia de quedar bien posicionado, porque por ejemplo, a pesar de que está cayendo el 24 de Rincón, mantiene la segunda posición porque tiene punto 75 de bonificación, entonces queda con 3,75 y Peñón alcanza 3,25. Ahí radica la importancia de pelear las posiciones en la primera fase. Es así, un punto y coma te puede dejar afuera o adentro ya de la siguiente etapa. Balón para arriba, intentaba sorprender, señoras y señores, Junior Argaña, balón que se pierde por línea de fondo para corresponder salida desde la portería para el conjunto del Sudamérica. Y el resultado y el tiempo de juego es presentado por Recicladora Carandel, tu punto de reciclado en limpio. el conjunto del Sudamérica. Está ganando por 2-0 el 24 de septiembre. 37 minutos del segundo tiempo. Muy bien, corresponde salida para Sudamérica. Lo vemos a López preparando el balón. Adrián. Cuando te comento, Cristian, que Julio César Pestana, el jugador de 24 de septiembre de Rincón, uno de los referentes también del albinegro que está lesionado, está viendo a su equipo por las pantallas de Limpio Digital, por supuesto también con la esperanza de avanzar con su recuperación y pronto volver a pisar los terrenos de juego. Así que le mandamos un gran saludo a Julio César Pestana. A Pestana, saludo y pronta recuperación. A César Pestana lo queremos ver de vuelta ya dentro
del campo de juego para hacer lo que más le gusta y pronta recuperación a Pestana, le manda mucha fuerza. Muy bien, lo tiene Chaparro, intenta el arco, señoras y señores. Y Edgar Alejandro Vinardelo que se queda con la pelota y sale por el sector derecho. Una buena de vuelta para el conjunto de Sudamérica, Adrián. Sí, presionando ahí en la zona de la defensa del 24 de Rincón, que se vio ahogado ahí por Chaparro y compañía. Justamente Chapa es el que recupera, sacó ese remate. Brinardelo, que casi se le escapa entre las piernas esa pelota en dos ocasiones, ¿verdad? Porque casi lo termina cerrando justito y después el balón medio que se le vuelve a escapar, pero en segunda instancia logró aprisionar el esférico. Así que volvió a llegar Sudamérica y cuidado con estos errores para el 24 de Rincón. Balón que lo intentaba Giovanni Guerrero. Pelota que lo juega el capitán para Juan Leguizamón por el sector derecho. Leguizamón. Pelota para Lara. Lara con Chaparro. Lo tiene Chaparro. En la marca lo vemos a Kevin González. González que intenta, Chaparro que intenta avanzar. A ver, pelota que intenta. Lo hace bien. A ver, banderín levantado. Vamos a ver... que cobra el asistente, creo que va a haber tiro libre, iría por el sector derecho para el conjunto del 24, para el conjunto de Sudamérica, perdón, una buena posibilidad de pelota parada para el equipo de Itapuamí. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Ahora sí, lo vemos el Pope Jiménez, colocando la pelota para levantar por el sector derecho, los gigantes del conjunto de Sudamérica dentro del área, iría para levantar, lo vemos a Escobar, lo vemos... ya también a Enzo Ferreira, preparados para cabeza y obviamente a Chaparro. Lo autoriza el árbitro, señores. El Pope, balón para arriba, rechaza bien de cabeza el conjunto del 24. El Pope que intenta de vuelta meter el balón. Pelota que lo mueve y busca rápidamente para el compañero Kevin que intentaba. Leguizamón de vuelta que puntea el balón. El Pope por el sector derecho. Jiménez que juega con Lara y lo tiene Tony. Tony Lara, se le muestra el Pope Jiménez, vamos a ver, decide jugar rápidamente con Monjes. Monjes habilitando a Tony que acelera por el sector derecho, mete el freno al borde de línea de fondo. Lara con la pelota, el Pope que se le muestra. Vamos a ver con quién decide jugar Tony Lara. Lara, el Pope, lo hicieron bien dentro del área. Cruza el balón de cabeza, ¡está! ¡Gol! ¡El Sudamérica! El golazo de cabeza, señoras y señores. El Chapagol para aumentar el marcador, señoras y señores. El conjunto del Sudamérica 3, 24 de septiembre 0. Y llega el tercer tanto de Sudamérica que ya liquida el expediente prácticamente. Otra vez Chaparro cerrando bien esa acción, siendo el finalizador de confianza que tiene Sudamérica. Llega el tercero, entonces prácticamente ya deja sin esperanzas para este partido al 24 de Rincón, que no ha encontrado la fórmula para poder contrarrestar el impetuoso juego propuesto por Sudamérica en este partido, con muchos jugadores en zona de ataque, constantemente ahogando a los defensores del 24 y sobre todo cuando intentan salir. Así que el Sudamérica está cerrando un partido redondito, ganando por 3-0. 3-0, señoras y señores. Victoria del conjunto de Itapuamí ante el 24 de septiembre. Al principio medio que dudé porque se veía solo la camiseta número 8 de Chaparro, ¿verdad? Y luego tuve que mirar por la cinta del capitán Godoy, ahí donde pude notar la diferencia, ¿verdad? El Chapagol poniendo el tercero en la tarde de hoy. Sí, está un poco desteñido, me parece su... El 1, el número 1, ¿verdad? Sí, el número 1. Igual, bueno... Hay una diferencia de estatura también aparte del... Pero en el primer golpe de vista, dos 8 parados cerca. Sí, exactamente. Se va a realizar una última modificación en el conjunto sudamericano. Justamente se retira ovacionado el capitán Miguel Godoy con la casaca 8. Entonces ya se queda sin minutos para que pueda ingresar Hugo Barúa con la casaca 9. Entonces así el profesor Fernández agota su último cambio. Sudamérica ya también ha realizado las 5 modificaciones correspondientes en este compromiso. Muy bien, señoras y señores. Barúa con la camiseta número 9 dentro del campo de juego. ¿Algunas indicaciones, Fío, que se puede escuchar ahí desde los bancos? Nada más estaba averiguando qué pasó en el encuentro de San Juan y Ribereño. Como se sabe, San Juan estaba ganando
pero hubo una falta en concreto que no le gustó al público de parte de Cristian Soto, que lo hizo a Juan Jara. Entonces desde ahí como que hubo discusiones y una piedra va por la cabeza del jugador de Ribereño. Obviamente en el momento empezó a sangrar y todo, entonces el árbitro decidió, por falta de garantías de seguridad, suspender el encuentro. Eso es lo que presuntamente habría pasado en el encuentro de Ribereño y San Juan. Muy bien, ahí tengo los datos, ya que tenemos de lo que pasó en el encuentro entre Unión Atlético Ribereño y el San Juan. Muy bien, a ver, pelota que intentaba Junior Argaña, en este caso, que recibe la falta y va a corresponder tiro libre para el conjunto del 24 de septiembre por el sector derecho. Y lo vemos Argaña jugando rápidamente para el compañero Núñez. Núñez que cruza el balón, lo mueve el conjunto del 24 de septiembre desde el fondo. Levanta la mirada, ahora la pelota dentro del área, señoras y señores. Y lo corta bien Víctor López, que se queda con la pelota. El portero del Sudamérica. Así es, de las pocas intervenciones que tuvo López en el compromiso, y la más clara del 24 tampoco intervino él, era porque pegó en el poste. El palo. Aquel remate era el número 14, en este caso el jugador del 24, Zarza, el que sacaba no, perdón, era Guerrero, el 16, el que había rematado al poste, que fue la jugada más peligrosa que tuvo el 24 de Rincón. Más allá de eso, no tuvo mucho trabajo. En este caso, el arquero, buen arquero que tiene Sudamérica, muy seguro, López. Cuando ya estamos en tiempo cumplido también, Cristian, dicho sea de paso. Muy bien, lo vemos a Chaparro, Bailón, que juega para el Pope. Vamos a ver qué hace el Pope. El Pope jugando rápidamente con Monjes. Monjes con el balón, Monjes, el Pope, Jiménez, cae al piso, hay falta. Y va a corresponder el tiro libre. Y se gana la tarjeta amarilla Víctor Núñez, recibiendo el cartón de amonestación. El jugador y ahora capitán en el conjunto del 24 de septiembre. Esmirce Bobadilla, concejal de Limpio, lista 2A, opción 5, con cercanía, trabajo y compromiso. Juntos cambiemos limpio. Muy bien, señoras y señores, Sudamérica que va a intentar aumentar de pelota parada. El viento a favor, el Pope preparado. Cristian, 1, 2, sí. Adelante, por favor. 4 minutos más se juega. 4 minutos más, señores. El Pope, Jiménez, al arco. Brinardelo se le escapa. Y Brinardelo de vuelta con el balón, que se queda con la pelota. Un susto en la portería del 24. Qué gran remate, qué buenas pegadas que tiene Pope. No estamos descubriendo América diciendo eso, Cristian, porque sabemos cómo la habilidad que tienen ahora de rematar el número 14 de Sudamérica, pero aquí termina teniendo cierta complicidad de Brinardelo, que afortunadamente para él terminó quedándose con el balón en segunda instancia. Casi se le escapa. Me parece que Brinardelo ha tenido un partido en líneas generales flojito en la tarde de hoy. Se le ha escapado la pelota, se le ha escurrido en varias oportunidades la pelota en las manos. Puede ser el viento, claro, puede ser por muchos factores. Y también en el primer gol, por ejemplo, se quedó estático sin poder reaccionar ante ese tanto de Ramírez. Y después, bueno, también en otras acciones donde quedó un poco en la foto Brinardelo, es decir, señalado como uno de los principales protagonistas, para mal en este caso, para el 24 de Rincón. Muy bien, señoras y señores, para salir desde el fondo, desde la portería, Edgar Alejandro Brinardelo con el balón, abriendo por el sector derecho. Lo vemos a Argaña con el balón, cediendo la pelota para Morel. De vuelta, Argaña. Levanta la pelota, la juega larga. Lo vemos a Enzo que intenta cortar. Balón que se va a perder por línea de costado y corresponde el lateral para el 24. Te esperamos a vos y a tus amigos en La Fuente Bichos para pasar un lindo momento juntos. Estamos sobre la ruta 3 General Elizardo Aquino y hoy hacemos el resumen del partido desde el local La Fuente Bichos. Pelota que lo tiene el 24, señores. Junior Argaña, cediendo para el compañero que lo hace de buena manera. Pelón para arriba de Morel, de cabeza sacando desde el fondo Escobar, que intentaba, no llega. Pelota que se pierde por el costado y el árbitro dice que va a corresponder de salida lateral para el conjunto del Sudamérica. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Pelota que lo tiene desde el fondo, señores. Escobar. Monjes lo tiene desde el fondo del conjunto de Sudamérica, que la juega larga. Intenta recuperar el 24, que lo tiene en el medio campo. Al salir le puntea a Leguizamón, que intentaba jugando para atrás. Ahí lo vemos a González con la pelota. Balón para el capitán, señores.
que lo tiene desde el fondo. Regaña abriendo por el sector derecho. El conjunto de Rincón para levantar el balón desde el fondo. Ahora sí, pelota que la juega larga de pecho. Y lo vemos que Monjes recupera. Compañero. Sí, se va el partido, Cristian, y tenemos que elegir la figura del partido. No sé si vamos a la segura y le damos al autor del doblete. Sí, correcto. Al Chapagol. Al Chapagol, no nos complicamos entonces. Chapagol, la figura del encuentro en la tarde de hoy, el jugador del Sudamérica. También quiero mencionar, por supuesto, a Robin Ramírez, el número 16, autor del primer tanto, que también cuando le tocó jugar, se fue reemplazado, ¿verdad? En el primer tramo de este segundo tiempo, pero sobre todo la primera parte ha sido incluso por momentos la principal referencia en ataque, por encima incluso de Chapa, que en el primer tiempo sobre todo se tiró un poco más atrás, así que mención especial para Ramírez. Muy bien. Lastimosamente no podemos dar premio a la figura del partido a todos, ¿verdad? Porque este partido, por ejemplo, prácticamente los dos podían haber sido figura. Muy bien, señoras y señores, es el final del encuentro, victoria del equipo del Sudamérica en la tarde de hoy por 3 goles contra 0 ante el 24 de septiembre. Ya también vamos a preparar para entregar ya el premio al jugador, la figura del encuentro en la tarde de hoy. Ya en instantes también los demás resultados de los diferentes partidos en la Liga Limpeña de Fútbol. Así es, Cristian, se fue el partido, se quedó con la victoria el conjunto de Sudamérica, que sigue en un grandísimo momento. En lo que va de la temporada ha jugado 12 partidos, Sudamérica ha empatado solo 4, el resto los ha ganado, es decir, 8 victorias, un rendimiento hasta ahora casi perfecto, por no decir perfecto, en el conjunto sudamericano. Así que impresionante la actualidad que tiene el conjunto sudamericano el día de hoy. Ha merecido ganar, así que con el doblete de Chaparro y el gol de Ramírez, obviamente Chaparro se queda con la figura del partido. Han sido gravitantes para quedarse con el triunfo para Sudamérica, así que ha tenido un partido redondo, ha sido el que más ha atacado en zona de ataque. Han tenido constante presencia tanto de Camacho en el primer tiempo, Lara, Chaparro y Ramírez. Después, por momento, también se ha sumado Lara. Han atacado con mucha gente, han tenido constante incidencia dentro del área. Ha pasado a apuros el conjunto del 24 y así finalmente se va el triunfo. El conjunto rinconino ha intentado, sobre todo en el primer tiempo, replegarse, esperar, intentar aprovechar los contragolpes, pero no ha podido contrarrestar al impetuoso juego de Sudamérica. Así que se fue el partido 3-0, triunfo de Sudamérica, y ya vamos preparándonos para hacer la entrevista a la figura del encuentro con la compañera Fío Benítez, que ya se encuentra con Juan Chaparro. Acá tenés Chapa. Bueno, ya nos encontramos con la figura del partido elegido por Limpio Digital. A ver, el retorno lo haremos por llamada. Ahora sí. Bueno, nos encontramos con Juan Chaparro, la figura de Limpio Digital, la figura del partido. Chapa, ¿qué tal te sentís acá en Sudamérica y en especial en este encuentro? Muy buenas tardes y nada, como todos jugadores, feliz por la victoria y nada, me siento muy feliz con el club. Gracias a Dios nos está yendo bien. Ahora jugamos el segundo partido de la liguilla, por suerte nos está saliendo y nada, feliz por la victoria. ¿Se puede decir que fue uno de tus mejores partidos? Y vamos a decirle que sí, porque hice un doblete y como se dice, como todos los goles, y gracias a Dios se me dio hoy. ¿A quién le dedicas este partido fenomenal que tuviste, Chapa? Y nada, siempre a mi familia, siempre que no puede venir, pero me está viendo de la transmisión, y nada, y a todo público que nos apoya siempre, y nada, feliz a los compañeros. Chapa, aprovechar para felicitarle, escuché que alguien está de cumple. Y nuestro PF está de cumple y feliz. 2 goles para él también, por su cumple me pidió y gracias a Dios se me dio y nada, feliz. Muchísimas gracias, Chapa, y espero que disfrutes de esta gran victoria. Gracias. Excelente, escuchamos ahí las palabras. Entrega de
el premio anterior, ¿verdad? Del partido contra Inter. Excelente, gracias compañera. Ahí Fío Benítez entonces en el campo de juego. También le hicimos entrega a Nilson Camacho, por supuesto, que fue electo la figura del partido hace 2 fechas atrás, en la última fecha de la primera fase ante Inter, donde ganó 2-0 Sudamérica. Creo que había sido 2-0 el triunfo de Sudamérica ante Inter. Doblete de Nilson Camacho en aquel momento, así que no le pudimos entregar su presente. Ahora ya le hicimos entrega. Por otro lado, ya llega, vimos en este caso también la entrevista a Chaparro, que anotó un doblete. Sudamérica sigue en un muy buen momento. Bueno, nosotros llegamos a la parte final de la transmisión. Agradecemos a Cristian Colmán, que estuvo en los relatos deportivos. Ya se desconectó, ya tiene mucho frío, se quiere ir a su casa el compañero Cristian. Pero nosotros le invitamos a la audiencia a que se prendan al programa del resumen deportivo que va... ¿Qué hora, compañeros? En breve. En breve. No hay... Sí. Claro, no hay un horario estipulado, pero en breve, en instantes, vamos a tener el programa del resumen deportivo. Allí se va a realizar el sorteo para todos los que estuvieron participando de la consigna. Entonces, la costilla es un costillar. Sí, una costilla ancha. Tira ancha, Sí. espectacular, ahí para tirar ahí en la parrilla. en la Sí, parrilla. sí, me gusta. Por supuesto. Bueno, se fue el partido, Alex. Fue victoria para Sudamérica, que sigue invicto, sigue en un muy buen momento, sigue puntero de esta primera fase. Nos quedamos con Alex Cuellar en la voz comercial para hacer una última tanda a las empresas que apoyan esta transmisión. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias también a toda la audiencia que está del otro lado. No se olviden que la transmisión continúa en el resumen. Vamos a hacer un pequeño corte, luego ya nosotros continuamos y ahí hacemos el sorteo especial desde La Fuente Bichos. Muchas gracias a todos. Esto fue todo por hoy.